Ok. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao Autódromo do Estoril. Vamos dar início à primeira prova de hoje, a corrida do Grupo 1 Portugal. Eu sou o Pedro Ventura Balonas e vou estar aqui nos próximos 40 minutos a acompanhar esta prova, que para já promete ser bastante competitiva. Os carros estão a alinhar neste momento na grelha para dar início à volta da apresentação. Temos na primeira posição, na pole, o score de Ricardo Pereira. Na segunda posição temos Rui Ribeiro. No terceiro, também a score, Bruno Lima. Quarto, João Mira Gomes. Depois temos o primeiro Porsche 928, seguido de André Castro Pinheiro no Jaguar V12. Depois temos Mário Neto em score RS 2000 e depois começa a Armada dos Golf com o Manuel Cabral Menezes, Rafael Cerveira Pinho, Carlos Gagliardi e depois temos o Siroco de Nuno Pardalejo. Estamos a ver agora o carro da Squadra, a equipa de Rafael Cerveira Pinto, que corre com Carlos Dias Pedro. Esta equipa é daquelas que há mais anos está no Grupo 1. Se não estou em erro, há 10 anos, desde o início, que acompanha estas provas. Um carro com uma decoração bastante elegante e que promete grandes lutas, portanto, são das lutas mais empolgantes, normalmente com o Golf que estamos a ver agora neste momento, da dupla Manuel Cabral Menezes, Manuel Melbreiner. Aqui está um homem do Norte. Vamos então aguardar. Mais outro carro também bastante bem decorado, o Porsche 924, que faz parte da Porsche Cup, que tem estado também ao rubro esta competição. Ontem nos treinos houve um pequeno incidente com um dos Porsche 924 e pronto, hoje irá alinhar menos um. E pronto, a luta entre as diversas classes promete ser animada, não só pelos lugares cimeiros, como pelas posições imediatamente a seguir a luta dos Porsche 928, o Jaguar, a Armada Volkswagen, para já não falar no empolgante troféu da Datsun 1200, a Production Cup. Temos também depois os Mini, que a par dos Datsun acabam por embelezar sempre o pelotão, com lutas bastante animadas. Aqui está agora o Porsche 928, um carro lindíssimo, um fantástico V8. Um daqueles carros que quase ameaça os tão competitivos Ford-Score. Os quase imbatíveis Ford-Score. É um carro que tem um som, um cantar muito característico. Aqui temos agora o carro de François Guérin, que está hoje aqui com um estreante aqui nas nossas provas, que se chama Alexandre Almeida.
Portanto, estão a compartilhar o BMW 1600 Ti, também carro da RP Motorsport. Aqui está ele, um carro muito elegante que fez as delícias dos pilotos dos anos 70 e entrando nos anos 80, e hoje em dia é um dos clássicos mais carismáticos das nossas pistas. Tudo a postos. Está um dia bastante agradável aqui no autódromo, por enquanto a temperatura está amena, embora se preveja um dia encalorado. Esta competição caracteriza-se pelo o gentleman driver, digamos assim. Embora haja uma competição, há também um espírito de puro prazer que faz com que pilotos consagrados mais novos e já com alguns anos, digamos assim, se voltem aqui a encontrar, acima de tudo para desfrutarem este ambiente fantástico que são as provas de clássicos. Hoje vamos ter aqui no autódromo bastantes provas de diversas categorias. Quem quiser está a tempo ainda de passar por cá. Esta é a primeira prova do Grupo 1. Estamos quase a dar início. Vamos ver como é que se vão portar os homens do Norte nesta primeira curva. Tanto Ricardo Pereira como Rui Ribeiro são homens do Norte. Tanto um como o outro vão fazer a prova inteira sem troca de piloto. Aí vamos nós. Sejam então bem-vindos aqui ao autódromo. Divirtam-se. Esperemos que seja uma prova bem disputada, limpinha, com grandes lutas, porque os ingredientes estão na pista. Lindíssimo este Jaguar. Temos à partida 31 automóvel, tínhamos 32, mas penso que houve um que não compareceu. Portanto, é uma grelha já bastante repleta, que garante uma pista bem composta. A armada Score a preparar-se para o arranque. O tão importante aquecimento de pneus.
Nos Datsun 1200 temos também lutas que se prevêem bem animadas. Temos 8 Datsun 1200 na grelha. Portanto, entramos agora em formação para dar início à prova. Temos a estreia nesta prova do golfe que temos na imagem neste momento, que é um piloto, dois pilotos que são mais conhecidos dos rallies, mas vão estrear aqui no grupo 1. É o piloto Joaquim Bernardes com Sérgio Silva em Golf GTI MK1. Um nome bastante conhecido do panorama dos rallies, um piloto muito rápido que vai aqui fazer a sua estreia e que promete também andar a discutir o lugar na classe. E vamos então. Tudo a correr bem nesta abordagem à primeira curva. Pelotão compacto. Espetacular o Jaguar. Algum trabalho de braços para a dupla André Castro Pinheiro, Ernesto Silva. Muito bonito o Jaguar, mas é um carro, dadas as suas características, um pouco pesado, com aquele fantástico motor V12 com um toque de nobreza inglesa. Aqui agora um pouco do que se passa entre os Datsun 1200. Temos aqui o carro da GTEC com a equipa Fernando Gaspar e Aníbal Rolo. Este Datsun está a competir na classe 1300, portanto não fazendo parte da Production Cup, uma vez que a preparação é diferente do carro do troféu. Continuamos ainda a seguir os carros da frente.
Continuamos a seguir a cabeça de prova. Ricardo Pereira aparentemente distanciou-se um pouco de Rui Ribeiro, mas não demasiado. Estamos a ver agora aqui o Datsun o número 567. Como curiosidade, este carro foi o primeiro carro de agora falta-me o nome agora, deixa-me lá ir. Foi o primeiro carro deste piloto que ele teve desde o início e que o Alberto Xavier, que foi o primeiro carro que ele teve na vida, e que pronto, foi guardando ao longo do tempo e resolveu agora, de há um tempo para cá, trazê-lo para as provas. Portanto, ele começou em 2021. Estamos agora aqui a ver Rui Ribeiro e Bruno Lima em grande luta. Aqui a luta dos Golf. Manuel Cabral Menezes segue na frente. Aqui bela imagem. Ousada tentativa de Bruno Lima passar Rui Ribeiro, mas o piloto de FAF conseguiu defender bem. Aqui a tentativa agora de Rafael Cerdeira e vamos ver, apanhou o Condar, mas bem defendido. Nesta altura já começa a surgir alguma distância entre os carros do pelotão. Voltamos à luta dos Datsuns. O Mini ali a tentar chegar aos Datsuns.
E vai a cabeça da prova. Mais uma vez a tentativa de Bruno Lima, mas novamente Rui Ribeiro a defender. Aqui o momento fantástico. Este mini são os dois pilotos mais novos que estão a participar aqui no grupo 1. Rafael Pereira e Caio Santos, dois jovens. E finalmente, ou para já, conseguiu passar o Bruno Lima, mas Rui Ribeiro está lá. Aí está. Luta fantástica. Está ao rubro esta segunda posição. Ui. Muito bem defendido. Mas aí está. Está uma luta fantástica por este segundo lugar. Penso que Rui Ribeiro conseguiu manter a segunda posição. O nosso... Exato. Cá mais atrás, animada luta entre Datsuns e Minis. Embora gerações diferentes de automóveis conseguem ter algum equilíbrio entre si, que permitem disputas interessantes e alguma diversão para os pilotos. Aqui, novamente, a luta dos Volkswagen. Temos agora aqui também uma estreia com este score que estamos aqui a ver, que uma dupla que se estreia nesta prova do grupo 1. Estou a falar de François Monnery e Vasco Monnery. São pilotos suíços, penso que o Vasco seja luso-suíço, e que optaram por vir fazer umas provas connosco aqui no grupo 1 e fizeram muito bem, ainda em ambiente de adaptação, mas um fantástico score que promete para próximas provas estar na luta pelas posições cimeiras. Um carro, um Ford Score, e mais não é preciso dizer mais. Um carro verdadeiramente fantástico e competitivo, talvez o mais competitivo do grupo 1. Embora vão fazendo falta por cá outras máquinas, como fica aqui também os Porsche 928, o Jaguar, os Capri, e por que não um Rover 3500 V8, que também ficaria cá muito bem, mas sei lá, vão aparecer por aí. Estamos aqui novamente com a luta destes senhores, que está fantástica, muito limpo, muito condução, muito elegante entre si. Aqui mais outra luta
já típica deste grupo 1. Estes senhores já se conhecem mutuamente as traseiras dos carros e as traseiras e as dianteiras nos seus retrovisores. Agora, neste momento, o Rafael Cerveira Pinto, penso que seja ele que está ao volante, tem está à frente de Manuel Cabral Menezes, se não estou em erro. Entretanto, perdi-me um bocadinho, mas penso que seja isso. Aqui também o bonito BMW de François Garin. Depois temos o Porsche de Rui Silva, o Porsche 924. Carro da garagem João Gomes. Aqui vai então o score que falei há pouco, desta dupla Suíça, Luso-Suíça. Rui Ribeiro, não desarma. Aqui está novamente, quando há pouco me faltou o nome, portanto, do Alberto Xavier. Ups, o Rui Ribeiro, pá, então passa-se qualquer coisa com o score de Rui Ribeiro. Vai em andamento lento. Oxalá consiga chegar à box e reparar o que quer que seja. Agora temos nas imagens o carro da GTEC, o Datsun 1200 GX, um carro que era, ainda hoje é, para o 1200, um carro bastante performante, que na altura era qualquer coisa diferente, todos os 1300, um carro que já na altura habitava cerca de 90 cavalos. Ricardo Pereira, cada vez mais sozinho. Temos agora aqui novamente a luta da Volkswagen, portanto, H81 1600. Eu parece-me que o Manuel Cabral Menezes não... Espero me enganar, mas eu não estou a ver, mas espero que ele esteja em prova, embora eu não esteja a ver já há um bocadinho. Ricardo Pereira continua a ser o piloto mais rápido.
Dentro de algum tempo irão ocorrer as trocas de pilotos para aqueles que assim optarem. Neste momento estávamos com o carro da esquadra e Rafael Cerveira Pinto estava a dar passagem a Carlos Dias Pedro, piloto que já esteve por aqui aos comandos do Forscore RS 2000, que compartia o mesmo com o Ricardo Pereira, da equipa RP Motorsport. Um dos preparadores mais fortes deste Grupo 1 Portugal. Embora tenhamos aqui também outros igualmente performantes e com trabalho notável. Estamos naquela hora em que muita coisa se poderá decidir. Estas trocas de piloto podem por vezes determinar uma corrida. Portanto, não só depende da perícia dos pilotos e da equipe, como também por vezes da sorte de, ao sair e entrar novamente na pista com quem se vai encontrar ou não. Portanto, aqui está o score que acabei de falar há pouco, de François Monnery e Vasco Monnery, pilotos suíços que se estreiam este ano no Grupo 1 Portugal. Estão ainda em fase de adaptação. Que o carismático Datsun 1200 da Vaca Louca, um carro que já faz parte da moldura do Grupo 1 Portugal. Tudo em aberto. Vamos dar início à segunda parte da prova. Faltam nesta altura cerca de 18, 17 minutos, portanto muito tempo ainda para haver trocas de posições. Muita coisa poderá acontecer. Na frente nada de novo, mas temos ainda, neste momento, penso que a luta que está mais ao rubro será o H81 1600 entre os homens da Volkswagen. Nuno Pardalejo, João Marcos são a dupla que está neste momento na frente, com o bonito Siroco. Depois temos o Pedro Teixeira de Melo com o Carlos Gagliardi. E pronto, depois ficamos por aí. Depois temos aparece-nos aqui já o François Guerin com o BMW. Faço aqui uma correção, peço desculpa, quem está na frente é do H81, é o Carlos Dias Pedro com o Rafael Cerveira Pinto e o Nuno Pardalejo com
Marcos Ruão estão imediatamente a seguir. Bonita prova até ao momento, tudo muito limpinho. Um dia fantástico aqui no autódromo. Relembro que quem tiver curiosidade de ver ao vivo estas máquinas fantásticas, pode vir, ainda está a tempo. Aqui estão eles, os 2H 1600, Nuno Pardalejo, Marcos Ruão, e vão bem defendido Carlos Dias Pedro, bem defendido. Muito bem, está aqui esta classe 1600 tem sido desde sempre uma das mais empolgantes, com lutas sempre ao milésimo. Aqui os dados nas suas atarefadas lutas. Já temos a equipa Nuno Pardalejo na frente, Nuno Pardalejo, Marcos Ruão. Vamos ver como Carlos Dias Pedro, Rafael Cerveira vão resolver a situação. Aqui está o desaparecido Manuel Cabral Menezes, que neste caso agora penso eu que será Manuel Belbreiner, que durante alguns instantes deixámos de ver o carro, provavelmente algum problema que está felizmente resolvido. O Siroco está a tentar ir-se embora. Ricardo Pereira segura calmamente, entre aspas, a liderança. O pelotão segue agora de uma forma mais homogénea, distribuindo de alguma forma os carros pelas várias categorias. Sempre muito eficaz, Ricardo Pereira. Aqui de novo o fantástico Jaguar XJS, este potente V12, que é um carro
num panorama automóvel dos anos 80. Segue a aguerrida luta pela melhor posição na Foundation Cup. Mais atrás temos agora aqui esta luta entre o Mini e o Datsun 1200. O Golf da equipa Cabral Menezes Melbreiner a ser agora dobrado por Ricardo Pereira. Classes completamente diferentes, pelo que é óbvio. Outro automóvel super elegante, o Porsche 928. Temos agora aqui a luta dos Datsuns, em que Alberto Xavier ficou um bocadinho para trás. Incrível este score, a maneira como anda, como curva e como, de certa forma, se vai embora. Nas posições neste momento temos Ricardo Pereira no primeiro lugar, Bruno Lima em segundo lugar, Mário Neto terceiro lugar, Nuno Afoito quarto lugar e depois temos Diogo Cavaco, Almeida Bernardo em quinto lugar. Entre os Volkswagen Golf barra Sirocco temos Marcos Roão, Nuno Pardalejo em primeiro lugar, depois Carlos Dias Pedro, Rafael Cerveira em segundo, Pedro Teixeira Mel está Carlos Gagliardi em terceiro e depois temos Joaquim Bernardes, Sérgio Silva, os estreantes, em quarto lugar, compreensível, estão a adaptar-se a estas andanças das pistas, mas penso eu que poderão, dentro das próximas provas, estar com andamentos já mais aproximados aos habituês, pois o palmarés de Joaquim Bernardes, Sérgio Silva, faz-me crer nesse sentido. Portanto, é questão de alguma adaptação ou mesmo afinações do carro
e eventualmente teremos mais um guerreiro destas típicas batalhas do grupo da classe H81 1600. Agora aqui, por falar nisso, aqui temos mais um exemplo dessas lutas fantásticas. São carros muito equilibrados, muito similares e que permitem, eles são muito idênticos, permitem lutas fantásticas, muita diversão para quem está lá dentro e igualmente muita diversão para quem os acompanha, não só aqui na pista, como também quem está em casa a passar esta manhã de domingo com a companhia do Grupo 1 Portugal. Marcos Ruão, Nuno Pardalejo já com alguma vantagem em relação aos seus concorrentes. Ambiente fantástico por aqui no autódromo. Começa-se a sentir algum calor. Muita animação, muita corrida gira. Muita gente que gosta de automóveis, que vem às corridas não só para ver os carros, como também para encontrar velhos amigos, para ver os carros que gosta, os carros da nossa infância, e que é também uma ótima forma de passarmos um domingo, porque nem só de praia vive o verão. Aqui qualquer coisa, está 4 piscas aqui, eventualmente não será nada. Aí estão eles novamente, Carlos Dias Pedro. E vai Carlos Dias Pedro, dupla Carlos Dias Pedro, Rafael Cerdeira, e luta ferozmente com Carlos Gagliardi, Pedro Teixeira de Melo. E estão eles, sempre lutas absolutamente fantásticas, embora o Ricardo Pereira passe por eles e, com licença, tenho que ir ali. Muito bem estes 2 Golf, de uma forma muito limpa, a discutirem a posição. A escorregar, e muito bem seguro, Carlos Dias Pedro. Ao rubro esta luta entre os 2 Golf GTI MK1. Automóveis que marcaram uma época, ainda hoje um ícone do mundo automóvel. Se não tenho em erro, foi o primeiro automóvel com a designação GTI, Gran Turismo Injection. Inicialmente os primeiros ainda com 4 velocidades, e depois já
no restyling passam para uma caixa de 5 velocidades. Falta 1 minuto e meio. Ricardo Pereira a passear-se por aqui. Ótimo ambiente na pista. E no paddock. Portanto, ainda está a tempo. Esta será a última volta. Fantástico, fantástico esta luta entre os dois Golf. Fantástico mesmo. Muito bem aproveitado a trajetória, a travagem no sítio certo. Os dois Golf ao rubro. Emoção até à última volta. Aqui o nosso Golf estreante. Ricardo Pereira a dirigir-se ao pódio. É assim. Então, final da primeira prova do Grupo 1 Portugal. Fantástica corrida. Lamentavelmente, com o carro de Rui Ribeiro, que teve problemas e que iria permitir aqui uma luta e que, enfim, teve que parar em boxe. Esperemos que para a próxima prova, que vai decorrer na parte de tarde, na segunda corrida, já esteja em boas condições. Lembrei então, primeiro lugar da classe H81, Ricardo Pereira, na classe H81 Max, Bernardo Almeida, Diogo Cavaco, e nos 1600 H81 Nuno Pardalejo, Marcos Ruão. Na Porsche Cup temos Rui Silva Carvalho. H61 temos o François Guerra Almeida, Alexandre Almeida, e na Production Cup o Pedro Morato Gordo com o Rubem Ferreira, portanto, que são os líderes da classe deste troféu. Nos minis temos a dupla mais jovem deste grupo 1, portanto, Rafael Pereira, Caio Santos. Em H71, pronto, ficou o Fernando Gaspar e o Aníbal Rum. O carro andou há algum tempo, mas não andou muito. Esperemos que na próxima corrida esteja tudo ok. Portanto, para já tivemos a primeira prova. Muito obrigado por terem estado por aí.
e espero que tenham sentido esta prova, que tenham sentido o calor e o cheiro da borracha queimada e da gasolina crua. Enfim, divirtam-se, até logo. Já sabem, se quiserem podem passar por aqui pelo autódromo. Tenham um bom domingo e até já. O gajo encostou esta merda para caralho. Foda-se. Ora bem. Está tudo bem? Espetáculo. Parabéns. Foda-se, fiquei a cagar no pit lane. Hã? Fiquei a cagar no pit lane. Porquê? Perdi 10 chutes. Não me fez? Parabéns. Obrigado. Ricardo, parabéns, hein? Obrigado. Parabéns.
Como és? Divertiste? Cabrão não deixa passar por nada. Mesmo que tu passes, mas aqui não passas por ninguém. Olha, pois é. Eu divirto muito esta pista, mas também lá está, é aquela que eu estou mais à vontade. Timão sempre perdido. Cada vez que acaba uma curva do Timão, diz mais nada. Cada vez que acaba uma curva do Timão, Ou para a esquerda, e bico com mais um. Fiz aqui. Mas tem um fora para mim. Larga e volta para mim. É aquela só. Eu acho que é melhor. olha, vamos à balança. Hola, ¿qué tal, Racers? Muy buen día de carreras a todos. Bienvenidos a la segunda carrera sprint del tercer meeting de la temporada 2024. Estamos aquí en directo en el Autódromo Fernanda Pires da Silva, más conocido también como el Autódromo do Estoril. Nos hemos desplazado aquí a tierras portuguesas, a orillas del Océano Atlántico, para la disputa de esta ronda internacional, si se le puede llamar así, de la competición en esta cuarta temporada de existencia 2024. Un saludo de Adri Fernández en nombre de todo el equipo que está haciendo posible esta transmisión en directo a través de nuestro canal de YouTube. Tenemos una carrera realmente interesante por delante. Tenemos también alguna que otra novedad que iremos desvelando en los próximos minutos. Por lo pronto, los coches y competidores están ya preparados en el pit lane para dar comienzo, y algunos de ellos ya saliendo precisamente para situarse en parrilla de cara a esa preparrilla para iniciar el evento del día de hoy. Tenemos la disputa de esta segunda carrera sprint, como comentábamos, 20 minutos más una vuelta. Son los segundos pilotos los que se hacen cargo en esta ocasión de sus vehículos, pero ciertamente no se les puede llamar a ninguno de ellos segundo piloto prácticamente, porque tenemos la creme de la creme, lo mejor de esta Copa Racer, al menos en este evento. Los mejores tiempos, los pilotos más destacados, están prácticamente todos ellos disputando esta segunda carrera, empezando por supuesto por el hombre que ha conseguido la pole position dentro de la clase Racer GT. Hablamos, por supuesto, de Manuel Bejarano, el competidor del coche 125, el hombre que batió a Antonio Sainero por la pole position en la jornada de ayer. Además, es el coche que se hizo con la victoria en la primera carrera sprint de la mano de su compañero Ivonne Artola, así que ciertamente parten con una excelente referencia para intentar hacer el sweep y, por supuesto, sumar el máximo número de puntos, que se aplica en base a los resultados combinados de estas dos citas sprints, la de ayer y la de hoy, y elaborar ese orden a su vez la parrilla de salida para la carrera larga de esta tarde, que tendrá lugar a las 3 menos cuarto hora local portuguesa. Eso significa que será a las 4 menos cuarto hora española. Tenemos aquí en pantalla a Óscar Aparicio. Creo que se me ha desconectado.
Tenemos ahí en pantalla algunos de los pilotos que están ya preparados para iniciar esta prueba. Recordemos, 11 son los competidores, 11 son los coches que tendremos en parrilla. Repasaremos brevemente a todos sus ocupantes. En la clase Racer GT, como decíamos, la pole position fue para Manuel Bejarano por delante de Antonio Sainero y de uno de los líderes del campeonato. Ahí estáis viendo el coche 101, que está ocupado por alguien que debuta en esta clase en el día de hoy, Alex Gruau, que no es en absoluto un debutante en la Copa Racer. De hecho, precisamente aquí fue en Estoril uno de los grandes protagonistas el año pasado, al tratarse de uno de los oponentes por el campeonato junto a su hermano Marc. Una pelea intensa por el campeonato que terminó de una forma inesperada después de ese accidente que tuvo precisamente Marc en la primera vuelta de la última carrera de la temporada. Hoy se estrena Alex Gruau con estos BMW M2, el vehículo con el que va a partir hoy desde la cuarta posición de esta parrilla del Racer GT, coche que comparte con Pablo Burguera, que estaba acompañado por Javier Escobar en las dos primeras citas. Escobar no puede estar presente en este evento este fin de semana y Alex se intentará adaptarse lo más rápido posible y aspirar quizás a subir al cajón del podio en alguna ocasión al final del día. Vemos cómo está en la parrilla empezando ya a despejarse de curiosos mecánicos, miembros del campeonato, para iniciar esas vueltas de formación, esa vuelta de formación de cara a la salida en parado, la salida que va a dar comienzo a esta carrera. Ahí estamos viendo precisamente los coches que salen en la tercera y cuarta posición, bueno, las últimas posiciones dentro de Racer Turismo. Ha habido un cambio, ese último coche que estáis viendo ahí es el coche que va a ocupar en la jornada de hoy Juan Catalán en esta carrera, y después además su compañero Lucas González Anleo. Han tenido que cambiar de montura debido a que su vehículo primario sufrió en la jornada de ayer un problema mecánico que ha obligado a retirarlo de este fin de semana. Por fortuna había un coche reserva que utilizar y este es el que van a emplear estos competidores. Vemos ya los últimos preparativos, como todos empiezan ya a despejar también un poco los nervios. Hemos de recordar, por cierto, que tendremos a nuestro compañero Didac desde los pits en este evento para conectar, para recoger impresiones de algunos de los protagonistas, no solo a lo largo de esta carrera sprint, sino también, por supuesto, a lo largo de la carrera principal de esta tarde. Así que podremos obtener impresiones en el momento de cuál es el estatus de la carrera y cuáles son las opiniones de los competidores de esta Copa Racer 2024. Estáis pudiendo ver en pantalla el orden en el que salen los pilotos de esta carrera. Hay un par de nombres que no aparecen, esto imagino que se irá corrigiendo porque son los coches en los que solo hay un piloto este fin de semana. Concretamente el coche 198, que sale quinto en Racer GT, es el coche que ocupa este fin de semana Miguel Tobar, el hermano de Fernando Tobar, un habitual del campeonato. Miguel, que ganó además el trofeo Sergio Tobar hace 2 años y que debuta en esta temporada después de no estar presente en las primeras rondas. Y el coche 38 que veis en tercera posición dentro de la clase Racer Turismo es el coche de Jaime Burguera, que consiguió en la jornada de ayer su primer podio en la Copa Racer. Está todo preparado ya para la vuelta de formación que van a abanderar Manuel Bejarano en el coche 125 y Antonio Sainero en el coche 126. Artola es el compañero de Manuel Bejarano, consiguió ayer su primera victoria en el campeonato, y Ana Sainero es la hermana de Antonio. Estos pilotos que compitieron ayer cogerán luego el testigo en la tercera carrera, es decir, la carrera larga. En la segunda fila tenemos a Costa Kamaroglu, el piloto griego que comparte el liderato en la general con Manuel Cintrano, y a Alex Gruau en el coche 101, ejerciendo de compañero de Pablo Burguera. Y por último, como decíamos, coche 198 ocupado en solitario por Miguel Tobar. Dentro de Racer Turismo, la pole position le corresponde a Francisco Braco, con un tiempazo espectacular en la jornada de ayer, batiendo al que era uno de los grandes favoritos de este fin de semana, el piloto portugués Pedro Salvador. Primer piloto portugués en la historia de la Copa Racer, un hombre experimentadísimo con títulos a sus espaldas, tanto en GTs como en turismos aquí en tierras portuguesas. Pero Braco consiguió esa pole position en el coche número 9, con el que comparte liderato en la clasificación
con Óscar Aparicio. Pedro Salvador este fin de semana tiene de compañero a Phil Febre. En la segunda fila, decíamos, estaba el 38 que ocupa en solitario en esta ocasión Jaime Burguera, ya que tanto Teresa como Cata Burguera están durante estas semanas compitiendo en el Campeonato de Europa Femenino de Lacrosse, representando a la selección española. Les deseamos toda la suerte del mundo, al igual que a la selección española de fútbol, que tiene un cierto compromiso importante en la jornada de hoy. Y en la segunda fila, acompañando a Burguera, está Nahuel Pozzuto, piloto que ocupa la segunda posición en la clasificación general en el 34, junto a Luis Morís, coche que este fin de semana pasa a estar bajo el escudo de Hispano-Alemán Racing Team como compañeros de Braco y Aparicio. Y en la tercera y última fila, ahí está Chema Reyes, que debería ser uno de los grandes animadores de este evento, coche 17, tuvo problemas ayer con los límites de pista, pero fue posiblemente el piloto más rápido de esta clase y debería ser muy interesante verle avanzar en esta carrera de 20 minutos. Él ha dicho que quiere ganar, veremos a ver si lo consigue. Tiene de compañera en este caso a Paloma Escobar, que estará deseando poder sumar puntos para recuperarse después del accidente que tuvo su compañera Cata Burguera en Jerez, de salida de pista, mejor dicho. Y en la tercera fila, al final de esa tercera fila, aparece Juan Catalán, como decíamos, el compañero de Lucas González Aldeo, en el coche 37 renombrado después de los problemas que tuvieron en el día de ayer. Están trazando los pilotos en este circuito de Estoril, 4.182 metros. Utilizamos este año de nuevo la variante convencional del siglo XXI de Estoril. No se pasa por esa mítica curva tanque, sino que utilizamos la chicane en el estilo sacacorchos invertido. Sí que es una variante más conocida por los fans tanto del motociclismo como del automovilismo de Estoril en los últimos años. Y ya todos los pilotos empiezan ya a situarse, queda ya muy poco para que se inicie esta carrera. Recordamos que es salida en parado, a diferencia de la carrera larga que sí será salida en parado. Así que esto va a ser sin duda un elemento importante, muy a tener en cuenta en esta jornada. Llegan las últimas unidades a la parrilla, se encenderá el semáforo. Hay que tener cuidado con este procedimiento que ya hemos visto este fin de semana en otros circuitos, que puede ser complicado. Ahí tenemos ya todos los nombres en los gráficos. Excelente los compañeros de Alcamel, siempre al quite. Y veremos en breve esta carrera. 20 minutos más una vuelta. No hay tiempo para respirar, no hay tiempo para paradas, no hay tiempo para pensar, solo hay tiempo para atacar. Se encienden las luces. 1, 2, 3, 4, 5. Y se apaga el semáforo. Comienza la segunda carrera sprint de la Copa Racer en Estoril. Tenían problemas ahí uno de los Racer Turismo para arrancar en ese primer compás, en esa primera marcha, y Bejarano, que defiende esa primera posición con un poco de movimiento a ambos lados ante Antonio Sainero. Y vemos como Pedro Salvador se ha hecho con el liderato dentro de Racer Turismo, pero fíjense en Chema Reyes, que ya está en segunda posición atacando al piloto portugués. Esperábamos que fuera el gran duelo de este fin de semana en Racer Turismo, al menos desde la clasificación lo parecía, y Chema Reyes, que se ha puesto inmediatamente en el segundo lugar, intentando arrebatar el liderato a Pedro Salvador. Casi se tocan, ahí está haciendo un poco de chapa. Por detrás viene Francisco Braco, que salía desde la pole, pero que ha perdido 2 lugares en esta primera vuelta. Jaime Burguera detrás en la cuarta posición. Y ahí tenemos ese duelo, esos 3 pilotos que están muy juntitos, mientras encabeza Bejarano. Intenta abrir algo de hueco con respecto a Antonio Sainero. Kamaroglu no está muy lejos de ellos. Estos 3 pilotos clasificaron separados por apenas 2 décimas, así que realmente la igualdad de ritmo entre todos ellos es bastante pronunciada, y esto debería resultar en un duelo bastante interesante. Veremos a ver si en el ritmo de carrera mantienen esa igualdad o si hay más diferencias. Pero de momento es Antonio Sainero quien ocupa esa segunda posición por detrás de Manu Bejarano. Ahí ven cómo están trazando por la chicane. No se van en esta ocasión por esa sección de lo que es la antigua curva tanque, muy divertida también, pero no es menos divertida esta trazadita por la chicane, con un desnivel considerable. Y ahí vemos al fondo cómo ya se ha hecho con el liderato de la clase Racer Turismo Chema Reyes, en busca de su segunda victoria en la Copa Racer. Recordemos que ya ganó en el primer meeting con los Racer GT, precisamente. Es el tercer coche distinto que ocupa Chema en 3 rondas del campeonato. Ciertamente no es algo que tenga muchos precedentes establecidos en el campeonato, al menos yo no los he podido encontrar. Y al paso por la primera vuelta, Manu Bejarano lidera Racer GT ante Antonio Sainero y Costa Kamaroglu. Diferencias de momento bastante contenidas. Alex Gruau un poquito más por detrás en la cuarta plaza. Y ahí está Miguel Tobar
Primer evento suyo también con los Racer GT. En el quinto lugar también, a medida que se adapte, debería ser muy competitivo. Está muy pegado Pedro Salvador todavía a Chema Reyes. Veremos a ver si el madrileño es capaz de imponer ese ritmo agresivo por el que es conocido. Él quiere marcharse en la distancia y ganar con la mayor cantidad de ventaja posible, pero tiene a dos competidores que han ido muy rápido este fin de semana y desde luego ni Salvador ni Braco están soltando la presa en estos primeros instantes. Ahí vemos cómo lo va a intentar, de hecho, Braco por el interior de Salvador, que se abre mucho en la trazada de la curva 4 y le gana la segunda posición. Qué buena labor está haciendo Francisco Braco este fin de semana. Segundo lugar para este competidor, que ciertamente demuestra que a velocidad no le ganan muchos en estos Mini F56. Vamos a ver la repetición de cómo ha cogido ese interior, quizás demasiado abierto Pedro Salvador, que a lo mejor esperaba una trazada un poco más rápida en la salida de la curva por fuera, pero ciertamente Braco ha aprovechado el hueco, que ha sido bastante generoso, y con ello se hace con la segunda plaza. Veremos si es capaz de irse también a por Chema Reyes. Ahí seguro que hay algún pequeño pique. Bejarano en cabeza después de durante el desarrollo de esta segunda vuelta. Casi 2 segundos de ventaja ya con Antonio Sainero. Recordemos que estos coches terminaron en este mismo orden durante la carrera sprint. Es el mismo orden del top 3 exactamente, por lo tanto aquí no habría mucho misterio, los puntos se repartirían de forma acorde y esto implicaría que Bejarano y Sainero terminarían este evento con la misma cantidad de puntos. Para apresentar o prêmio de vencedor, Francisco Pinta Abreu da Touring Racing. Quedan 15 minutos para el final de esta carrera. Estamos teniendo algunos pequeños problemas de conectividad por el que les pedimos disculpas. Ciertamente el wifi no está siendo de ayuda en este momento, pero estamos intentando mantener la conectividad con el circuito para poder seguir contándoles esta carrera. De momento nada ha cambiado en las posiciones delanteras. Manuel Bejarano sigue siendo el líder del evento con una ventaja de 2,8 segundos con respecto a Antonio Sainero. Costa Camaroglu en tercer lugar a 2,5 segundos de Antonio Sainero. Alex Guau cuarto, Miguel Tobar en esa quinta posición en Racer Turismo. Chema Reyes sigue siendo líder con una ventaja de 1 segundo sobre Francisco Braco. Pedro Salvador tercero, Jaime Burguera cuarto, Nahuel Pochuto quinto, Juan Catalán sexto. Ahí estamos viendo el duelo por la cuarta posición en la clase Racer Turismo. Es el ataque de Nahuel Pochuto sobre Jaime Burguera. Comentábamos ayer, Burguera consiguió su primer podio en esta categoría.
de momento buenas sensaciones para este competidor, que es la primera vez que participa en solitario. Y hay que decir que Braco no ha soltado a Chema Reyes, al contrario, Braco ha soltado a Pedro Salvador y está encima del piloto del 17. Recordemos que Chema nunca ha conseguido una victoria en competición oficial en la Racer Turismo, sí que lo ha hecho en Racer GT. Braco sí que tiene esta experiencia victoriosa de la mano de su compañero Óscar Aparicio, así que ciertamente ambos pilotos estarán deseando poder pelear en condiciones por esta victoria. Eso sí, parece que Bejarano no tiene muchas ganas de pelear con nada ni con nadie, porque la ventaja es de 4 segundos con respecto a Antonio Sainero. Vaya ritmazo tiene el piloto del 125, evidentemente uno de los competidores con mayor experiencia a grandes vuelos en esta parrilla. Ya estamos viendo a Kalmaroglu, tercer lugar para el que decíamos aún es líder de la clasificación junto a su compañero Manuel Cintrano, aunque si las posiciones terminan así, saldrán empatados con los Sainero de este evento. De hecho, técnicamente por la norma del desempate necesitaría Kalmaroglu ganar la carrera para poder acceder al liderato o mantener el liderato al menos en esta ronda. Hemos registrado sanciones. Tenemos una sanción para Juan Catalán de 5 segundos por una infracción en la salida, y hay una sanción de 1 segundo para el coche 101. Ese coche es el de Alex Ruau. Sanción de 1 segundo por exceder los track limits. Recordemos que mayores infracciones supondrán que se irán incrementando. La siguiente sanción será de 2 segundos, por lo tanto serán 3 segundos, luego otros 3 para ser 6 y otros 4 para ser 10, y así sucesivamente. Ahí está Pozzuto, que sigue intentando encontrar el hueco con respecto a Jaime Burguera. De momento no lo localiza. Es la pelea por la 4ª plaza, que también evidentemente, como decimos, contribuye a la suma de puntos. Fijaos cómo frena Braco, precisamente atacando muchísimo ese vértice, intentando también ver formas de aproximarse todavía más, si cabe, a Chema Reyes en esta pelea por la victoria del Racer Turismo, ciertamente el punto más caliente de esta jornada. Y ahí está, en el coche 101, el vehículo de Alex Ruau, que, como decíamos, tiene esa situación en la que ha infringido los límites de pista. Hay de hecho un warning que está saliendo ahora mismo. Os aviso de que está empezando a pasar por ese aro también el coche 198, que es el de Miguel Tobar. Ya lo siguiente no será un warning, será una penalización a efectos prácticos. Ahí al fondo aparece precisamente Tobar en el coche 198, piloto que demostró una excelente adaptación a los Mini cuando era la única clase de esta competición. Más rápido probablemente de lo que casi nadie esperaba, y llegó a pelear por victorias en algunos casos. Y aquí esta carrera es la mejor forma de coger kilómetros de adaptación para alcanzar competitividad en el volante del BMW M2. Ahí tenemos a los líderes de Racer Turismo que siguen peleando, ahora un poco más separados, 1,5 segundos de diferencia entre Chema Reyes y Francisco Braco, con Pedro Salvador otros 3,5 segundos por detrás de Braco. Burguera en la 4ª posición a más de 6 segundos. Nos quedan 10 minutos y 25 segundos. Bueno, técnicamente nos quedan menos. Se ha congelado la tabla de tiempos en lo relativo a la diferencia de tiempo. Realmente nos quedan 9 minutos y 8 segundos más una vuelta. Y el orden sigue siendo el mismo. Manuel Bejarano lidera la prueba con 5 segundos de margen sobre Antonio Sainero. Un guión bastante parecido al que vimos ayer por parte del 125, lo cual desde luego le sitúa en una muy buena posición para aspirar a completar el triplete de victorias, algo que no ha sido muy habitual desde que existe este formato sprint, al menos en la Copa Racer. Y veremos si Canarru es capaz de acercarse, porque está a algo menos de 4 segundos de Sainero. Ciertamente su mejor vuelta es complicado, pero es cierto que está perdiendo un poco de ritmo Antonio Sainero en los últimos giros. Y ahí veíamos la distancia física, que es de 1,5 segundos entre Reyes y Braco en el duelo por la victoria. Segundo aviso para el coche 198, por cierto, para Miguel Tobar por track limits.
Ahora sí que ya el siguiente muy seguramente implicará sanción de tiempo. Recordamos que después, a las 3 menos cuarto de la tarde, hora local portuguesa, lo que quiere decir esencialmente que son las 4 menos cuarto la española, tendremos la carrera larga de la Copa Racer, 45 minutos más una vuelta, con cambio de piloto obligatorio entre los minutos 20 y 30, donde se repartirá el segundo set de puntos. Aquí estamos decidiendo no solo los puntos combinados de las dos sprints, sino también el orden de parrilla para esa carrera. Y realmente en Racer Turismo, con estos resultados, Braco y Aparicio saldrían desde la pole position. Y el segundo puesto estaría más disputado. Ciertamente estaría más disputado y muy seguramente iría a parar al coche 17 por el cuarto puesto ayer de Paloma Escobar. Ahí vemos cómo está lidiando ya con el primer tráfico doblado Manuel Bejarano, que empieza a adelantar a algunos de los coches, a varios de los coches de Racer Turismo. De hecho, los coches ocupan la cuarta, quinta y sexta posición. Jaime Burguera, que creo que no ha visto del todo ahí a Bejarano, que no tenía mucho margen tampoco para apartarse. Y ahora sí, el líder de la carrera avanza camino a lo que podría ser una nueva victoria en la Copa Racer. En el caso de conseguirla, sería su segunda victoria en el campeonato. Recordemos que ya se impuso antes en esta temporada en el segundo evento en Jerez. Ganó su carrera sprint, después terminó tercero en la carrera combinada junto con Iván Artola. Artola ayer se hizo con su primer triunfo en el campeonato después de 25 carreras. Segundo piloto que más carreras ha tenido que disputar en la Racer para ganar, detrás de Paloma Escobar. Han sido ambos piezas permanentes del campeonato en los últimos años, con una progresión también y una velocidad que está fuera de toda duda para ambos. Ya iba tocando y a ambos les ha tocado en este 2024 con esfuerzo y con tesón. Ahí vemos la diferencia, que sigue siendo estable. Segundo y medio no consigue Chema Reyes descolgar a Braco. Tiempos bastante similares. 2.040 es la mejor vuelta de hecho para ambos pilotos. Un ritmo bastante fuerte que no ha podido seguir Pedro Salvador, que está en esa tercera posición a más de 4 segundos de distancia del líder de la prueba. Pero al menos parece ser más que suficiente para consagrar esa posición de podio, mientras se acerca Bejarano precisamente a los dos líderes de Racer Turismo. Nos quedan 5 minutos para el final. Ahí sí que está el tiempo ya contando hacia atrás. Hemos vuelto a la linealidad temporal, que nunca está de más. Y veremos a ver si tenemos algún ataquito final por parte de Braco, que estaría bastante interesante. Pero ciertamente también los pilotos están pensando en lo que viene después, en no dañar en exceso la maquinaria. Además, Estoril es un circuito caprichoso, es un circuito donde en eventos anteriores aquí hemos visto incidentes, errores, salidas de pista. Perder la concentración aquí puede ser muy caro, no solo a nivel figurado, sino también literalmente. Se puede ver la diferencia de rendimiento, cómo puede apurar la frenada ahí precisamente Sainero en comparación a Chema Reyes, segundo de Racer GT y líder de Racer Turismo, a falta de 4 minutos y 6 segundos más una vuelta. Recordemos que en el momento en el que en la vuelta en la que se complete el crono a cero, será la penúltima vuelta de la carrera. Ha caído un poco la diferencia de Bejarano con Sainero. No sé si es que está gestionando o si Sainero ha apretado el ritmo, aprovechando especialmente que estaba doblando tráfico, lo cual es notorio, pero está a 3 segundos y medio de Bejarano. Vamos a ver si esta tendencia se mantiene en los giros que quedan o si por el contrario Bejarano está ahí un poquito yéndose por el límite Sainero. Tenemos sanciones, por cierto, ya para el 198. Había sido ya avisado en varias ocasiones y ya acumula 3 segundos de sanción por exceder los límites de pista. En su caso, no afecta a la posición que ocupa en este momento.
Tampoco afecta a la sanción de un segundo que tiene el vehículo 101, de hecho, que está en el 4.º lugar. Por detrás, ahí vemos ese grupeto de vehículos que están peleando por la 4ª plaza. Parece que están más cerca, más en paralelo de lo que están. La distancia puede jugar una mala pasada, pero ojo a Juan Catalán, que ha recuperado brillo en estas vueltas finales y está intentando no quedar último. Está más con un coche, como decíamos, nuevo. Su máquina principal ayer sufrió un problema que ha obligado a dar por terminada la participación de ese coche en el fin de semana para realizar las revisiones y reparaciones pertinentes. No pudieron, de hecho, clasificar en condiciones. Les tocaba hoy salir penúltimos, de hecho, debido a los problemas ayer de Chema Reyes con los track limits, pero con el cambio de coche han tenido que arrancar último Juan Catalán. Recordemos que luego en la carrera larga empezará Lucas González Anleo, que será su primera vez al volante de un coche de la Copa Racer en carrera desde la carrera larga de Valencia, el primer evento del año. Estamos en el tercer meeting. Vemos cómo avanza... Ojo, ha habido adelantamiento ahí, es Jaime Burguera. Era Jaime Burguera adelantando a Pedro Salvador. No sé qué le ha pasado a Pedro Salvador, que ha perdido ritmo en estas últimas vueltas, pero en efecto ahí estaba Burguera adelantando a Salvador y ahora Nahuel Pochuto también. Problemas para el piloto portugués que ocupaba la 3ª posición y que ha empezado a perder ritmo en esta antepenúltima vuelta de competición. Ahí vemos a los 4 coches de Racer Turismo que están peleando ahora por la 3ª plaza y se lanza de hecho Pochuto para ganar la plaza por el exterior a Jaime Burguera con una acción audaz en la chicane, en esta chicane sacacorchos tipo invertido que hay en Estoril, y ahí estamos viendo que aún se defiende Jaime Burguera. Ha conseguido mantener la 3ª posición, pero ahora Pochuto está yendo con el cuchillo entre los dientes. Y ahí por medio está intentando doblarles Miguel Tobar. Así que acción un poco comprimida en estos instantes finales a medida que se converge el tráfico de unos y otros. Pero problemas para Pedro Salvador, que ha caído también detrás de Juan Catalán. Habrá que ver si es un problema con la caja, algún problema de sobrecalentamiento o algo por el estilo. Pero el portugués, que estaba cómodamente en 3ª posición, ha caído repentinamente a la 6ª. Que aquí sí que ya estaríamos hablando de que las sanciones afectan, porque recordemos que hay sanciones de tiempo para... bueno, no, en turismos no hay sanciones todavía. Las podría haber, pero de momento no las hay. Y ahí estamos viendo el momento en el que ha atacado ese vértice de una forma bastante proactiva a Pochuto cuando ha podido haber colisión. Ha estado muy cerca ahí de haber un poco de restos de vehículo esparcidos. Lo cual habría sido poco ideal. Se empieza a cumplir el tiempo ya, con lo cual quiere decir que esta será la penúltima vuelta y al siguiente paso por de Manuel Bejarano por la recta de meta empezaremos la última vuelta de esta carrera. Jaime Burguera, que está en condiciones de intentar rascar ese segundo podio de la temporada, segundo podio de este fin de semana, de hecho. Tenemos de hecho sanciones. Ojo que el coche 126, el coche de Antonio Sainero, está incurriendo en infracciones adicionales de track limits. Ya acumula 6 segundos de sanción. Y esto significa que Costa Kamaroglu está a 7 décimas de recuperar la 2ª plaza, o a una infracción adicional de Sainero de recuperar la 2ª posición. Y esto es importante. No cambia el orden de salida de la carrera sprint, porque ahí pesaría el resultado de la primera carrera. Pero bueno, pues un segundo puesto se tocan. Se han tocado Pochuto y Juan Catalán, que ha salido como... ha perdido potencia o aceleración en la salida de la chicane. Y se ha tocado Catalán con Pochuto. Ha saltado una pieza de uno de los 2 vehículos. Por suerte no ha acabado en trompo ni ha acabado en más daños. Vamos a verlo repetido porque era justo en la salida de la chicane. Se ha acercado muy de repente, es como que Pochuto no ha terminado de dar gas, ha llegado muy rápido por detrás Catalán y ahí se ha producido el contacto entre ambos pilotos. No ha cambiado posición, pero vaya susto que se ha tenido que llevar el competidor del 34, que de momento se mantiene en esa 4ª plaza. Estamos ya, como decíamos, en la vuelta final de carrera. Vuelta final para Manuel Bejarano, vuelta final para Chema Reyes, que está ocupando el liderato y se ha marchado de Braco, de hecho, de forma decidida en las últimas vueltas. Ha aplicado el martillo. Mejor vuelta de 2.033, que es 6 décimas más rápido que el tiempo de la pole que hizo Braco en la jornada de ayer. Pero ahora
todos los ojos sobre Manuel Bejarano, piloto del 125. Se estrena Bejarano Motors por este fin de semana en la Copa Racer y lo va a hacer con doble victoria en las sprints. Manuel Bejarano gana la segunda carrera sprint de la Copa Racer en Estoril. La segunda posición para Antonio Sainero. Por detrás todavía siguen las hostilidades entre los Racer Turismo. No tardará en aparecer Chema Reyes por meta, el líder de esta clase. Ahí estamos viendo precisamente al coche 17, el coche que comparte con Paloma Escobar, que está a pocos metros de conseguir también el triunfo, además de forma bastante convincente. Mientras por detrás estaban Pozzuto y Salvador todavía discutiendo cosas. Pozzuto, que ha perdido un poco de ritmo ciertamente en estas últimas vueltas después de haber aspirado a ponerse tercero. Ahí vemos precisamente a Salvador, que parece al menos haber recuperado un poco el tino después del aparente problema que ha sufrido antes, que le ha hecho perder mucho ritmo. Y ahí estamos en la recta de meta. Nadie cerca, nadie por delante, nadie por detrás. Chema Reyes gana en la clase Racer Turismo, la segunda sprint de la Copa Racer. Y ahí está habiendo problemas Pozzuto, que tiene como algún tipo de problema en los neumáticos aparentemente, o ha salido derrapando, una de dos. Parecía un problema, pero también podría ser simplemente gas a fondo para mantener detrás a Pedro Salvador. Francisco Braco cruza la meta segundo en Racer Turismo, lo va a hacer en el tercer lugar Jaime Burguera, y ahí va a defender esa cuarta plaza Pozzuto. Se está investigando, por cierto, el incidente entre Catalán y Pozzuto en esa chicane. Y ahora hemos de decir que se han terminado de aplicar las sanciones, la sanción concretamente a Antonio Sainero. Creo que se ha aplicado ya la sanción de 6 segundos y que en teoría Sainero retiene esa segunda posición por segundo y medio. Esto evidentemente es algo provisional. No tomen esta afirmación que estoy haciendo como algo vinculante, pero de momento parece ser que Sainero retiene esa segunda posición ante Costa Canaroglu, con Alex Guau cuarto, Miguel Tobar quinto, y en Racer Turismo, como decíamos, el triunfo de Chema Reyes ante Francisco Braco, Jaime Burguera, Nahuel Pozzuto, Pedro Salvador y Juan Catalán, que no ha pasado por meta. Juan Catalán, que no ha pasado por meta finalmente. Ha rodado muy lento en esa última vuelta con el 27. No sabemos si a raíz de ese contacto con los pilotos, con el piloto hispano-alemán, ha desarrollado quizás algún problema el vehículo. Y ahí estamos viendo a Manuel Bejarano, que llega al pit lane como ganador de esta segunda sprint. Doble victoria para el 125, máximo número de puntos, pole position para la carrera larga de esta tarde. Ciertamente no se puede pedir más a Bejarano Motors. Por este coche compitió bajo el paraguas de 2P Racing en las dos primeras carreras, y ahora por su cuenta han demostrado que incluso pueden hasta mejorar los resultados. Ahí está la celebración de Bejarano. Se saluda con Artola, que será quien arranque el vehículo y quien tenga la oportunidad de lanzar desde esa pole position la opción de victoria para ambos en el día de hoy. Pues recordemos que aquí hay muchas otras variables que entran en juego y ciertamente todas ellas pueden influir en el resultado final. Y ahí está Chema Reyes llegando también al pit lane con el objetivo de celebrar su triunfo junto, en este caso es un triunfo individual, pero es un triunfo que ayuda bastante también a Paloma Escobar, que está metida en la pelea por el campeonato. Son puntos importantes para la segunda posición y que deberían contribuir bastante, sobre todo si ambos pilotos son capaces de subir más tarde al podio final. Chema Reyes, que además ha sido una asistencia esencial en la evolución de innumerables pilotos del campeonato desde su creación, entre ellos la propia Paloma, y que cuando tiene la oportunidad de subirse al coche también demuestra que no se le da mal esto de acelerar, frenar. Hay constancia de que yo aposté que iba a ganar por 3 segundos. Ha ganado por 5, si no recuerdo yo mal. Así que ha cumplido las expectativas. Ahí está la celebración con Paloma Escobar, que luego se enfundará al mono y saldrá desde segunda posición, desde la primera fila,
con el objetivo de convertir ese primer stint en el inicio de un posible asalto a la victoria. Están junto al coche que ha terminado segundo, el coche de Braco y Aparicio, y ahí estamos viendo las salidas. Es el momento en el que se quedaba como parado el coche 38 en ese momento de la salida. No ha ayudado mucho a las opciones de Jaime Burguera, aunque luego se ha repuesto muy bien, hay que decirlo. Ha sido combativo cuando tenía que serlo y el podio ha sido totalmente suyo. Ahí veíamos ese avance inexorable de Chema Reyes en la salida antes de ganar la plaza a Francisco Braco y con ello hacerse con la victoria, mientras que en Racer GT no ha habido historia. Bejarano ha impuesto un ritmo inalcanzable para Antonio Sainero, que tendrá que trabajar a fondo con su equipo para conseguir batirle la tarde de hoy. Tenemos contacto con el pit lane, tenemos entrevista con Manuel Bejarano, el ganador de Racer GT en esta segunda carrera sprint. Nuestro compañero Didac le va a preguntar al ganador sus impresiones en el día de hoy. Muy buenas, Adrián, muy buenas a todos. Estamos con Manuel Bejarano, en efecto, ganador de la categoría Racer GT. Manuel, fin de semana de ensueño, victoria, pole para la carrera larga. Cuéntanos cómo se siente. Bueno, la verdad que muy contento, ¿no?, de repetir el resultado que ya tuvimos en Jerez. Y bueno, ha sido un fin de semana difícil, no conocía esta pista, no habíamos estado aquí nunca, pero pues, hemos ido un poco de menos a más, el equipo ha hecho un buen trabajo y al final, bueno, hemos conseguido la pole y la victoria, que es lo que buscábamos. Ahora nos falta rematar en la carrera larga, a ver si es posible. ¿Qué tal se siente el coche, Manuel? La verdad que es increíble, el coche va genial, mi ingeniero ha hecho un trabajo buenísimo, mi mecánico también, de todo el equipo en general. Y nada, esperemos que para la segunda carrera vaya igual de bien, aunque sea un poquito menos. ¿Y cómo te planteas la segunda carrera? ¿Qué idea tienes? Pues bueno, ahora la segunda carrera sale de primero Ivonne, mi compañero. La idea es que bueno, él tire todo lo que pueda. Vamos un poco un setup para final de carrera, que prevemos que va a ser más duro, ¿no? Pues hay pilotos más rápidos en la segunda parte de carrera. Entonces la idea es que él aguante ahí todo lo que pueda, que tire el máximo posible y al final de carrera pues que me busque yo la vida como sea. Pues Manu, mucha suerte, enhorabuena, dejamos de molestarte y a celebrarlo con el equipo. Gracias. Ahí estaban las impresiones de Bejarano, ganador cómodo en el día de hoy. Veremos a ver luego en la carrera larga cómo se da, evidentemente, porque las circunstancias siempre de la salida lanzada son también complicadas. Una carrera más larga también se presta a las situaciones de pit lane, a perder tiempo. Recordemos que hay handicaps que aplicar, repasaremos esto en profundidad en la tarde de hoy. El handicap de éxito, que se aplica en base a los resultados de los últimos eventos. Ellos precisamente tienen que cumplir un tiempo adicional de parada, que es muy poco, solo 2 segundos más por el tercer puesto que consiguieron en la carrera larga de Jerez, en su caso detrás de Camaroclu y Cintrano, que fueron los que ganaron, y ellos tienen que cumplir el mayor handicap, y también los Sainero, todos ellos 16 segundos extra para la carrera de hoy. Tenemos más conexión ahora con el ganador de Racer Turismo, Chema Reyes. Le entrevista y da grasa al ganador de esta segunda categoría. Pues eso es, ahora esta vez con Chema Reyes, ganador de la categoría Racer Turismo. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo has visto esta carrera? Bueno, la verdad que muy bien, salíamos desde última posición, sí que es verdad que he hecho una muy buena salida y me he podido plantar segundo, creo, en la salida. He ido guardando un poco el ritmo por el tema de los neumáticos de cara a la carrera larga para ver cómo reacciona. Tenemos que hacer un par de cambios en el coche que creo que a Paloma le van a venir muy bien. Y nada, a ver qué tal la siguiente, que es lo importante para Paloma. ¿Qué tal se plantea la siguiente carrera, la carrera larga? Bueno, nos hará la media de la primera carrera y la segunda, y supongo que saldremos en segunda o tercera posición. Que Paloma intente tirar para adelante desde el primer momento y ya veremos qué hacemos, pero el trabajo lo tiene que hacer Paloma. Pues Chema, muchas gracias y enhorabuena por esta victoria. Muchísimas gracias. Gracias. Y estaban las impresiones de Chema Reyes, este ganador de Racer Turismo, como decíamos, segunda victoria en la Copa Racer, la primera dentro de esta clase. Veremos a ver si tratar de añadir una tercera junto a su compañera Paloma. Pues habiendo escuchado ya
a los dos ganadores de esta carrera sprint de hoy y viendo ya algunos de los mejores momentos de este segundo evento del fin de semana. Nos despedimos por ahora porque dentro de unas 4 horas aproximadamente estaremos de vuelta en el canal oficial de la Copa Racer en YouTube para contaros la carrera principal de este meeting de Estoril. Todos los pilotos en liza, 45 minutos más una vuelta, reparto de puntos de nuevo. ¿Quién saldrá como el líder del campeonato? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Lo sabremos mucho antes de que llegue la noche. Por parte de Adri Fernández, un saludo en nombre de todo el equipo que ha hecho posible la transmisión en directo, mía y de mi compañero Didac Arasa. Nos vemos más tarde para la carrera principal en Estoril. Hasta ahora. Muy buenos días, bienvenidos al circuito do Estoril, escenario de esta tercera prueba del Iberian Supercars. Un fin de semana, como vemos, con muchísima gente la que se ha dado cita en este trazado lisboeta, cuando nos vamos a ir ya a la parrilla de salida para una entrevista.
2, 3. 1, 2. Tres, uno. Estamos aqui com César Machado, que fez a pole position para a primeira corrida do fim de semana. César, tinha uma corrida pela frente, certamente tens o objetivo de vencê-la, mas vocês têm um handicap de 10 segundos devido à vitória em Jerez. Achas que é possível suplantar essa desvantagem? Possível ou não, vamos ver. Eu vou tentar fazer por isso, vou tentar manter-me no arranque em primeiro e conseguir ganhar vantagem para a concorrência, para acabar por facilitar a vida ao meu companheiro de equipa, visto que temos esse handicap de 10 segundos. Não sei se será possível ou não, logo veremos. Okay, muito bem. Boa sorte para a corrida. Ahí teníamos al autor de la pole position, el piloto luso, el primer clasificado para esta primera carrera en la parrilla de salida. Los Toyota, los grandes dominadores, lo estamos viendo en esta primera mitad de la temporada. César Machado, el piloto de Speedy Motorsport, esa estructura liderada por Pedro Salvador. Vamos a ir repasando poco a poco las primeras posiciones en la parrilla, una parrilla que tiene otra vez una cuarentena de vehículos, aunque habrá un par de coches que no podrán tomar la salida. Nos vamos de momento a otra entrevista con Bernardo Sousa. Estamos aqui com o Bernardo Sousa, que arranca do segundo lugar da grelha de partida, também num Toyota Supra GR GT4. Bernardo, achas o César tem um handicap de 10 segundos? Pensas que é possível lutarem pela vitória nesta corrida? Não sabemos, eles estão de facto muito rápidos, os nossos adversários. Vamos tentar sempre dar o melhor e fazer a corrida mais limpa possível, mas acima de tudo o importante é arrancar bem, não comprometer a corrida logo na primeira curva, porque é sempre o mais comum acontecer nestas grelhas preenchidas. Portanto, é fugir à primeira situação de crise, que é a primeira curva 1, e depois é tentar gerir e não perder margem para o César. Se conseguimos ser mais rápidos, obviamente vamos tentar ser mais rápidos, mas garantir um pódio é sempre o mínimo, os mínimos olímpicos que nós gostaríamos de levar para casa. Então seria significativo para vocês alcançar um pódio aqui no Estoril perante o público português? Em casa é sempre melhor, tendo em conta que começamos por Espanha, estamos aqui no Estoril na primeira prova portuguesa do campeonato, ainda mais especial, por cima o Estoril hoje está bastante cheio, continua a demonstrar que o português gosta muito das corridas, desde que haja as condições adequadas e se dê as condições para o público vir, o público aparece em massa, portanto seria ainda mais especial porque ainda temos mais público e mais público é mais retorno. Muito bem, boa sorte, obrigado. Nos explicaba ahí Bernardo Sousa la motivación extra que tienen siempre los pilotos lusos en esta primera prueba que se va a celebrar en su país. Recordemos que el campeonato ha visitado previamente el circuito de Jerez allá por el mes de mayo. Ya en junio visitó el trazado del Jarama y, como decíamos, esta de Estoril es la primera de las carreras en suelo portugués. Decíamos en la segunda posición Bernardo Sousa, que teníamos esa entrevista, tercera plaza tras los Toyota, el primero de los Aston Martin, el coche pilotado por Manuel Yao. Recordemos, Yao, el antiguo rival de nuestro Fernando Alonso en aquellos tiempos del Open Fortuna by Nissan a finales de los 90, todavía en activo, igual que el asturiano en competición. La segunda línea la compartirá Manuel Yao con el piloto con licencia suiza Stefan Suslov, un Aston Martin también de Village Racing, un equipo francés pues muy competitivo que tiene su primera aparición en este 2024 en el Iberian Supercars. Mientras vamos a irnos ahora con Manuel Yao, el piloto del que precisamente les mencionábamos en estos momentos. Fíjense cuánto público hay en parrilla.
Arrancas da terceira posição da ilha de partida, com o César tem um handicap de 10 segundos e tens ainda o Bernardo pela frente. Achas que vocês podem lutar pela vitória hoje? Sim, acho que sim. Vamos ver, vamos tentar fazer aqui um bom arranque também. Mantemos ali no grupo, neste grupo da frente, e por essa razão vou pensar que de facto eles têm 10 segundos. O Aston Martin é um carro que efetivamente durante a corrida tem um bom comportamento também, não tem tanto desgaste de pneus. Vamos imprimir um ritmo forte e tentar lutar pela vitória. Então significa que vocês têm como grande trunfo a gestão da corrida e a gestão dos pneus, frente o Toyota? Sim, sem dúvida, essa é a nossa estratégia para já. Vamos ver, mas vou tentar logo desde o início. Eu sei que é um bocadinho preocupante para nós a velocidade de reta relativamente aos Toyotas, mas vamos tentar apanhar aqui o Condor, ou então efetivamente tentar fazer um arranque e superá-los também logo no arranque, mas com cabeça e tentar imprimir sempre um ritmo forte até ao final da corrida. Muito bem, muito obrigado y buena suerte. Ahí nos comentaba Manuel Yao esa confianza que tiene respecto a la competitividad de los Toyota en entrenamientos. Destacaba Manuel Yao esas aspiraciones que tiene de cara a la carrera con ese ritmo de los Aston Martin. Recordemos que el equipo Racar es el equipo oficial de Aston Martin en este campeonato, en este Iberian Supercars. Sí, tiene un gran despliegue, es la punta de lanza de la marca británica. Cuando nos vamos a una de las pilotos españolas en pista, la valenciana Nerea Martí, a ver qué impresiones nos cuenta desde parrilla. Hola Nerea, te arrancas de quinto, ¿piensas que puedes luchar por las posiciones de podio o por la victoria? Sí, claro, sabíamos que la quali no era nuestro punto fuerte, pero lo tenemos en la carrera, así que vamos a luchar y a intentar remontar las posiciones para llegar a lo más alto. ¿Y cuáles son los puntos más positivos del BMW perante los otros coches de arriba? ¿El qué, perdona? Los puntos más fuertes de BMW. Somos muy fuertes en el ritmo de carrera, así que tenemos que maximizar eso e intentar luchar para estar adelante. Muchas gracias, buena suerte para la carrera. La piloto oficial de BMW España Motorsport, recordemos, la valenciana compañera de José Manuel de los Milagros, con ese BMW M4 GT4 oficial de la filial alemana en España, BMW España, que la verdad es que están teniendo una aparición realmente soberbia en este campeonato. Salen en la sexta posición en parrilla de salida. Iremos poco a poco reseñando todos los pilotos españoles que están en este campeonato, en este circuito de Estoril. Recordemos, Nerea Martí en esa sexta plaza. Algo más atrás encontraremos a Alberto de Martín, el compañero de Nil Montserrat, en la sexta línea de parrilla, con un Mercedes de NM Racing Team. También un poquito más atrás está Álvaro Gutiérrez, junto a Sebastián Marchán, el ecuatoriano, el piloto de SMC Motorsport, con los McLaren, esos coches británicos que lleva utilizando en los últimos años la estructura madrileña. Por supuesto, tampoco podemos olvidar a los españoles Salvador Tineo, el piloto andaluz, y Luis González con el Mercedes AMG GT4 de Team VRT, que partirán desde la octava línea. Nos decían precisamente ayer que habían tenido algunos problemas de setup. Esa primera toma de contacto con el circuito de Estoril no había sido todo lo positiva que podía esperarse, y vemos precisamente ese coche verde, el vehículo de Salvador Tineo y Luis González. Ahí lo vemos, ese Mercedes AMG GT4 de Team VRT. Algo más atrás también estará Javier Macías, otro piloto andaluz, el compañero de Smorg, el piloto español afincado en Andorra, con la segunda de las unidades de BMW de Promotion Motorsport, otro equipo español. Y también un pelín más atrás, en la 13ª línea de parrilla, encontraremos a Alba Cano con el Mercedes que comparte con Andy Cantu. Fíjense qué parrilla más numerosa,
cuando estamos ya en los compases finales antes de que haya que despejar toda la parrilla de salida, todos esos integrantes de los equipos que ven ustedes en pantalla. En breve ya saldrá el comisario que está en la primera parte de la parrilla y enseñará ese cartelón que indica que deben despejar la parrilla, y lo ven ya como poco a poco van abandonando todos los integrantes de los equipos sus posiciones. Se iniciará esta vuelta de calentamiento. Recordemos, los más habituales de este Iberian Supercars ya lo sabrán, para aquellos que se unan por primera vez en estas retransmisiones, decir que es una carrera con salida lanzada. Son carreras de 45 minutos, lo ven precisamente ahí en ese reloj junto al semáforo en rojo en la parte derecha de sus pantallas. Carreras de 45 minutos más una vuelta con salida lanzada. Aproximadamente en el ecuador de la carrera es cuando los coches se dirigirán a los boxes dentro de esa ventana que establece la organización para efectuar el cambio de piloto y cumplir también con ese hándicap de tiempo en función de los resultados. Es decir, la organización, para que haya el mayor número de equipos y de pilotos que aspiren a ganar el campeonato, establece en función de los resultados de la carrera anterior, el primero, el segundo y el tercero de cada una de las categorías, les establece un pequeño hándicap adicional de tiempo, de tal forma que pues vaya el mayor número posible de aspirantes a la victoria y por supuesto también al título. Vemos ya ahí como el coche de seguridad está ahí liderando la parrilla, y vemos a uno de los vehículos de NM Racing Team. Precisamente es ese dorsal 115 de Alberto de Martín, el compañero de Nil Montserrat. Ahí ven precisamente los nombres rotulados en la parte superior de la puerta. Alberto de Martín y Nil Montserrat, que son sin duda alguna uno de los grandes aspirantes a hacerse con la victoria en la categoría GT4 bronce. Vemos también otro de los Aston Martin, ese dorsal número 3 de Francisco Cruz y Roberto Faria. Cruz, un piloto muy experimentado, con muchas temporadas ya a cuestas, el portugués, en las competiciones de GTs, mientras Roberto Faria es un joven piloto de monoplazas, ha llegado a correr el campeonato FIA Fórmula 3 y ya el año pasado lo vimos en la parte final de la temporada, pues realizando sus primeros escarceos, sus primeras incursiones en este Iberian Supercars y en estas competiciones de GT4. Decir que este Iberian Supercars es, aparte del GT4 europeo, el campeonato a nivel continental, el campeonato del mundo que más GT4s tiene. Pues prácticamente una treintena de coches en estas especificaciones. Este es precisamente el Porsche de Francisco Mora y Miguel Lobo, ese dorsal 26 Porsche Cayman RS CSE de Veloso Motorsport. Veloso Motorsport también es un equipo con una larguísima tradición, compitiendo a nivel ibérico, tanto en Portugal como también en España, en los diferentes campeonatos que se han ido sucediendo en estas últimas décadas. Vemos ahí ese dorsal 98, al autor de la pole position, precisamente ese coche, el autor de la pole position en la categoría GT4 bronce, Luis Pedro Liberal, además con una librea, es el dorsal número 98 con esa librea, recuerda a los Toyota Celica que corrieron en el IMSA GT en los años 80, los coches de All American Racers, Dan Garney. La verdad es que es un detalle, para los más nostálgicos del mundo del motor, es sin lugar a dudas ese dorsal 98 con esos colores blancos, naranjas y rojos, pues nos trae muy buenos recuerdos a los ya veteranos seguidores del mundo de la resistencia. Parece que se está demorando un pelín más esta salida de la carrera, pero en breve debería de ponerse en marcha ya el coche de seguridad, el safety car. Vemos ya como ahora sí, finalmente sí que se retiran todas las asistencias de parrilla. Semáforos en rojo. Recuerden que te queda la vuelta de calentamiento. Será una salida lanzada. Un momento bastante crítico este de la salida, con 38 coches en pista. Les decíamos al inicio de nuestra transmisión que ha habido un par de coches que han quedado fuera en última instancia. Uno de ellos era
el coche del Aston Martin de Rubén Baquiñas y de Pedro Bastos como consecuencia de un accidente la jornada del viernes durante los test privados. Y bueno, el equipo Racar Motorsport intentó poner o reparar el coche a tiempo, pues bueno, durante la jornada del sábado, pero al final la falta de piezas, pues bueno, de cara a la carrera del domingo, pues no fue posible repararlo. Y la otra baja era el Mercedes de Gabriela Correia, la piloto lusa, que como recordarán en el Jarama sufrió un accidente el sábado y bueno, pues todavía no ha sido como consecuencia de algunos retrasos en las piezas un poco de la partida aquí en Estoril. Se inicia ya esa vuelta de calentamiento, como les decíamos. Ese es uno de los Mercedes de NM Racing Team. Vemos ahí como los pilotos tratan de poner a punto las gomas, la temperatura óptima de funcionamiento de esos neumáticos. Unos neumáticos que, bueno, la jornada tampoco es particularmente calurosa, como ven, además está un pelín cubierto el cielo, pero con todo, pues bueno, todavía estamos en pleno mes de julio, aunque las temperaturas no sean particularmente altas. Los pilotos deberán de cuidar esos neumáticos para que el piloto que termine la carrera, que haga ese segundo stint, ese segundo relevo, pues no tenga las gomas lo más frescas posibles y de esa forma pues pueda atacar si es que puede hacerlo. Vemos ahí cómo estamos ahora en este circuito de Estoril, un circuito inaugurado en 1972, ni más ni menos, que ha acogido las principales competiciones del mundo del motor, incluida la Fórmula 1. Recordemos que Estoril fue el escenario del Gran Premio de Portugal desde 1984 a 1996. Y bueno, la Fórmula 1 de Ayrton Senna, por supuesto, bueno, con un Lotus, y tenía que ser, como no podía ser de otra forma, en lluvia. Ahí vemos la parte de atrás. Ese es el BMW también, ahí lo ven pasar ahora por delante de sus pantallas. El BMW de AutoWorks, el equipo madrileño, el equipo español, con Borja Hormigos y Héctor Hernández. Una dupla que, bueno, ya lo vimos en Jerez y se constató en el Jarama en clara línea ascendente. Y bueno, en su primera visita aquí con este coche al circuito de Estoril, pues que están rindiendo a muy alto nivel. Estamos entrando ya en esta segunda mitad del circuito de Estoril. Esa parabólica interior, esa zona que ven ahí en la parte superior, y antiguamente había una curva que era la conocida como el tanque, que bueno, luego ya con las medidas de seguridad y las modificaciones que sufrió este circuito, pues bueno, ya quedó en desuso. Ya ven ustedes ahí emparejados 2 a 2 la parrilla de salida. En breve se va a retirar el coche de seguridad. Ahí vemos ya cómo se retira. Recuerden, parte izquierda de sus pantallas, César Machado. En la parte externa, Bernardo Sousa. Los dos pilotos portugueses. Detrás, Manuel Yao, Stefan Suslov. El primer español, Nerea Martí, en la quinta plaza. Atención, se van a apagar los semáforos. Cuidado, y va a ser un pelín descuadrados. Y parece que toma algo de ventaja César Machado. A ver si se apagan ya los semáforos. Ahora sí, salida. Atención, salía muy bien Nerea Martí. Se colaba por el interior. Se va hacia la parte interna también Bernardo Sousa, porque está a punto de colársele Stefan Suslov, el piloto con licencia suiza del Aston Martin. Cuidado en este primer giro de derechas. Una zona siempre crítica con tantos vehículos en parrilla. Vemos ahí precisamente pasar al McLaren con esos colores Gulf de Rafael Muncharaz, otro de los coches de SMC Motorsport, uno de los pilotos de la categoría GT4A. Ahí tenemos de momento en la parte delantera César Machado, seguido por Bernardo Sousa, tercero Manuel Lobo,
Cuarto y primero en la categoría GT4 bronce es el Audi de Jorge Rodríguez. Mientras, según nuestro monitor de tiempos, en sexta plaza está Nerea Martí. Guillermo Aso es octavo, el piloto aragonés. Ahí vemos cómo de momento está siendo tocamos madera, pero una salida bastante limpia, teniendo en cuenta el grandísimo número de inscritos, el campeonato a nivel ibérico que más participación registra, ya sea de competición de, de GTs o de monoplazas. Esta tradicional chicane, siempre una de las más icónicas de este trazado de Estoril. Ese gancho, como popularmente se le conoce. De momento se va a cumplimentar ya esta primera vuelta. Van a entrar en esa parabólica Ayrton Senna. Vamos a ver el momento de la salida. Fíjense cómo César Machado tomaba unos metros de ventaja. Se quedaba clavado literalmente el piloto que había logrado la pole position entre los coches de la categoría GT4 bronce. Ese dorsal número 4, ahí vemos cómo ya pasan por línea de meta todos los vehículos. Fíjense ahí las luchas que se están produciendo en la parte interna. Veíamos también ahí puntualmente el Ligier de Álvaro Vela, el coche que comparten Vela y Viladari, es el Ligier JS2R de Chefosport. Por el momento César Machado sigue líder, a 8 décimas se encuentra Bernardo Sousa. Los dos Toyota que mantienen la primera y segunda posición. Lobo es tercero con el Porsche 718 Cayman de Veloso Motorsport. Yao cuarto con el Aston Martin. La quinta plaza y lo tienen a Porsche ya por el... Ha adelantado también a Nerea Martí. Atención al piloto de NM Racing Team, que viene en franca recuperación. Guillermo Aso en esa cuarta plaza. Ahora intenta presionar a Jorge Rodríguez, al líder de la categoría GT4 bronce. Recordemos que en este campeonato, dentro de los GT4, se habilitan 3 categorías principales, que es GT4 Pro, la más competitiva, o con los pilotos a priori con mejor palmarés y categorizados por la FIA con mejor nivel. Después está la categoría GT4 Bronce y finalmente la categoría GT4 AM, que es aquella destinada a aquellos pilotos que inician o dan sus primeros pasos en las competiciones de GT. Esos son esos pequeños Ginetta de la Federación Portuguesa. 3 Ginetas G40 inscritos por Monteiro Competition. Son jóvenes talentos de la Federación Portuguesa que están haciendo sus primeros pinitos en las competiciones de circuitos. Por delante César Machado, que sigue a ritmo de vuelta rápida. Recordemos, César Machado, el compañero de Jan Durán, son los líderes del campeonato. Recordemos que tras la carrera de Jerez salieron con 46 puntos, esto es 17 más que Nerea Martí, José Manuel de los Milagros. Ahí vemos cómo poco a poco se va estirando el grupo en las diferentes posiciones de la clasificación. Estos son los 6 primeros clasificados. Tenemos a Guillermo Aso y también a Nerea Martí. Ahí ese coche que mordía el interior. Vemos ahí precisamente también a Salvador Tineo, que ya es décimo. Impresionante la remontada que está llevando a cabo el piloto de Team VRT. Se encuentra, decimos, salían posiciones muy retrasadas. Nos comentaba en la jornada de ayer, tras los entrenamientos, que iban a hacer unos cambios en esos reglajes del Mercedes. Ahí lo tienen a Tineo. Bueno, ya ha ganado ya un buen número de posiciones. Salía casi en la posición 20, ya se encuentra décimo. Gran remontada, ahora rodando por detrás de Suslov, el piloto con licencia suiza, el piloto de Mirage Racing.
el equipo francés. Han perdido algo de comba estos hombres que rodan desde Francisco Cruz para atrás, la octava para, bueno, hasta el final para atrás. Han perdido algo de comba con respecto a Nerea Martí, la séptima clasificada. Ahí vemos, volvemos otra vez a las posiciones delanteras. Bernardo Sousa le vemos fugazmente con el Toyota de Sport Sanyu, por detrás Lobo, el Porsche de Veloso Motorsport. La verdad es que una magnífica noticia la competitividad de ese Porsche. Era una marca que la hemos visto puntualmente en años anteriores, pero este año sí que gracias a este coche pilotado por Lobo y su compañero Mora, bueno, vemos ahí un comisario corriendo por la pista, probablemente algún tipo de parte de carrocería que había perdido algún coche. Vemos ese adelantamiento por el interior del Mercedes de Nil Montserrat Racing Team, uno de los Aston Martin de Racar Motorsport. Nos vamos allá al dorsal 98, ese coche de Luis Liberal que perdía muchas plazas en la arrancada. Ahí vemos cómo está Liberal rodando por detrás del coche de Sergio Azevedo, el compañero de Orlando Batina, con ese BMW M4 GT4. Vamos aquí a ver repetida esa maniobra, un adelantamiento. Son dos de los Ginetta G55 de Tockwit Motorsport, uno de los equipos que más vehículos pone en pista. Vamos a ver si hay un toque y era como consecuencia esa parte que habíamos visto que retiraba un comisario sin mayores contratiempos. De momento en la vuelta 4, Machado que saca 2 segundos y medio de ventaja a Bernardo Sousa. Lobo es tercero a casi 4 segundos. Yao en la cuarta posición a más de 5 segundos. Mientras el líder de la categoría GT4 bronce es Jorge Rodríguez a 5 segundos y medio. Quien, por cierto, Jorge Rodríguez, que ha abierto un pelín de hueco con respecto a Guillermo Aso y Nerea Martí, que son los primeros pilotos españoles clasificados. Aquí tenemos a estos dos Ginetta de Tockwit Motorsport. Son precisamente los Ginetta de Tomás Abreu, el primero de ellos, y de Steve Kirton, el británico. Esos Ginetta, esos pequeños, bueno, ligeros coches británicos ideales para dar esto, bueno, pues iniciarse en el mundo de los GT4, coches que ya no tienen homologación como tal, pero que sin embargo todavía son admitidos dentro de la categoría GTX en este Iberian Supercars. De momento por delante vemos a Machado, implacable, ha marcado la vuelta rápida, 1.45.5 para él, impresionante. Sigue endosando, pues bueno, ya la diferencia próxima a los 3 segundos con respecto a Bernardo Sousa. Decíamos que el compañero de Machado es el piloto catalán Jan Duran. Mientras, fíjense ahí por el interior, esa lucha que están manteniendo, bueno, pues Jorge Rodríguez y Manuel Yao. Vaya mano a mano. Ahí es el Audi siempre es muy competitivo, es un coche que con esta recta larguísima, la más larga del campeonato de este circuito de Estoril, siempre es muy competitivo. Son siempre competitivos, pero en este circuito de Estoril, dado además lo bien que lo conocen tanto Rodríguez como su compañero Patrick Cuña, esa competitividad tiene todavía un plus. Ahí vemos como ahora parece que por detrás también Nerea Martí intentaba ahí asomarse o hacerle una pequeña intentona de adelantamiento a Guillermo Aso, al menos para tratar de ponerle nervioso. Vamos a ver aquí en la frenada como por el exterior superaba perfectamente en plena, hoy se ha ido un pelín largo el piloto de Veloso, el piloto del Audi, pero ha conseguido situarse por delante de Manuel Yao, decíamos, uno de los pilotos seguro de esta parrilla, con un palmarés más dilatado y también más exitoso. Nuestro monitor de tiempos nos indica que la ventaja de Machado ya está por encima de los 3 segundos. De momento los Toyota, que se están demostrando como un coche rapidísimo, pero esto no es cómo empieza, sino cómo termina.
nos empiezan a aparecer ya los primeros avisos de dirección de carrera con esos límites de pista. El dorsal 125. Recordemos que si los pilotos no hacen caso de esas advertencias del director de carrera de no excederse, de no poner las 4 ruedas fuera de los pianos, pues puede llevar una penalización de tiempo, y en función de lo grave que sea esa infracción, pues bueno, puede llegar a imponerse después de la carrera un drive-thru. Debemos pasar fugazmente a uno de los McLaren 570 de SMC Motorsport. Atención aquí por el interior, ese Mercedes que se trataba de adelantar una posición. Ahí lo tienen al coche de Rafael Muncharaz, justo perseguido por Álvaro Vela, por otro de los pilotos españoles. Por delante César Machado, que sigue liderando la clasificación. Bernardo Sousa está ya perdiendo más de 3 segundos y medio. A más de 5 se encuentra Manuel Lobo. Y tenemos al líder de carrera, el hombre de Speedy Motorsport, el equipo, como decíamos, de Pedro Salvador, que está debutando, está haciendo debutar este año. Ahí tenemos también a Francisco Macías, el compañero de Smorg, con ese BMW M4 de Promotion Motorsport. Séptimo paso ya por la línea de meta de César Machado. Es el piloto que hasta el momento ha marcado la vuelta rápida absoluta de carrera. 1:45.4 para él, impresionante. Y ahí vemos cómo, atención, porque bueno, está cayendo Manuel Yao. Decía antes de la carrera que confiaba en su ritmo en el ritmo de carrera, valga la redundancia, pero ha perdido ya 2 posiciones. Ahora en esta vuelta le han adelantado tanto Guillermo Aso como Nerea Martí. En la anterior vuelta lo había hecho el propio Jorge Rodríguez, así que bueno, es séptimo ya en la clasificación el piloto de Aston Martin. Veremos a ver qué podría o cuál es el problema que pueda haber tenido para ir perdiendo paulatinamente esas posiciones que están llevando a caer en la clasificación. Recordemos también que Aso, el mejor de los pilotos, el compañero de Philip Baba, esa dupla de NM Racing Team, ganaron en una de las carreras del Jarama, con lo cual bueno, confiaban en remontar posiciones para esta primera carrera, pero dado ese hándicap de tiempo que tienen como consecuencia de esa victoria que les damos en el Jarama, pues bueno, tendrán que luego parar en boxes una parada más larga. Cuando nos vamos a una entrevista desde los boxes. ¿Piensas que será posible vencer esta prueba? Assim, vai ser muito difícil, até pelo facto de nós também termos handicap derivado do segundo lugar da segunda corrida de Jerez, mas vamos tentar dar o nosso melhor e tentar ganhar. Mas pronto, os parabéns para já ao Miguel, que fez um excelente arranque. Era o nosso objetivo, era tentar ganhar o máximo de posições no arranque, para depois agora na segunda parte podermos atacar à vontade, e vamos ver o que é que acontece. Sabemos que este circuito é muito exigente para os pneus. O Porsche é um bom carro para gerir os pneus. Temos vindo a trabalhar cada vez mais no setup e acho que temos melhorado. Ao contrário de Jerez, em Jerez tínhamos um carro se calhar mais afinado para a qualificação, um carro mais rápido em qualificação do que em corrida, e depois, fruto das circunstâncias, foi muito complicado em Jerez. Este fim de semana um bocadinho ao contrário, e ontem sofremos muito com o tráfego e acabámos por partir mais atrás, mas o nosso objetivo é recuperar o máximo de posições. Se conseguirmos ganhar, era a cereja no topo do bolo. Muito bem, muito obrigado, boa sorte. Nos explicaba el piloto portugués, bueno, que habían trabajado desde Jerez en esos reglajes de ese Audi y que bueno, estaban confiados de cara a la segunda parte de la carrera. De momento, en lo que respecta a la clasificación, ahí vemos a Bernardo Sousa en los primeros doblados, con la afección que eso puede tener al ritmo de carrera. También cualquier error que puede llevar pues bueno, a cabo pues bueno, alguna maniobra de adelantamiento que, como consecuencia de esos adelantamientos, de esos doblados, pues bueno, pueda provocar algún incidente de carrera. Esperemos que no. Mientras tanto, como les decíamos, Machado implacable, líder tras 8 vueltas. Está abriendo un hueco verdaderamente notable, dada la igualdad
de los entrenamientos. Y ya cuenta con 5 segundos con respecto a Bernardo Sousa. Vamos allá al dorsal número 98. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones en la jornada de hoy, Luis Liberal, con ese Toyota también como el de Speedy Motorsport, compañero de equipo, por tanto, de César Machado, del líder de la carrera. También nos indica nuestro monitor de tiempos que un toque entre el dorsal 3 y el 48, entre Salvador Tineo y Francisco Cruz, pues está bajo investigación por parte de los comisarios deportivos. El dorsal 48 es el de Salvador Tineo, que está ya noveno. Veremos a ver que sí, bueno, que tan pronto como lo sepamos les haremos llegar esa información, pero Salvador Tineo, que ya es noveno, sigue imparable en esa remontada. Y ahí tenemos a Francisco Macías, Francisco Javier Macías, el compañero de Smor, también ahí por detrás Albacano superando a Mirita. Albacano, la piloto andaluza, cuidado porque hay se ha quedado detenido en pista precisamente en el gancho ya del último sector, el dorsal número 25, el coche de Steve Kirton. Parece que conseguía retomar el orden normal de la marcha y lo tienen. Menos mal, no va a tener ninguna afección al desarrollo, al transcurso normal de la carrera. Está a punto ya de abrirse ese periodo que establece la organización para realizar los cambios de pilotos. Cuidado porque va a un ritmo mucho más lento. Y ahí, bueno, se ha llevado un buen susto el líder de la carrera, Machado, con ese doblado, que además de ser doblado, Steve Kirton, bueno, pues venía de recuperarse del susto que se había llevado en esa chicane dificilísima en subida de El Gancho. 10 vueltas ya, Bernardo Sousa está a 5 segundos, ha recortado algo de tiempo como consecuencia de los problemas que había tenido este hombre a la hora de superar a Steve Kirton, a ese Ginetta. Y vemos también a Francisco Javier Macías superando por el interior a Daniel Teixeira, el piloto del Hyundai Elantra. Pues ahí como van lanzando ráfagas los pilotos para intentar, bueno, que los doblados se perciban de su presencia. No siempre es posible. Era Borja Hormigos. Cuando nos vamos ahora a una entrevista con Philip Baba, el compañero de Guillermo Aso, el piloto español. Philip, P5 at this stage. You showed that you have a strong pace yesterday in the qualifying. You think it's still possible to fight for the podium and the win today? It's possible. It's going to be a bit complicated because we have to serve a 10-second handicap penalty because we won last time in Jarama. So we have a longer stop than everybody else. But so I'm kind of praying for a safety car in the second half so we can close up the field again and lose that disadvantage. And yeah, with that, we'll have a chance to fight. Thank you very much and good luck for the race. Thank you. Comentaba Philip Baba que tienen ese hándicap extra a los 120 segundos que establece la organización como tiempo mínimo para desde que entran en el pit lane hasta que salen, pues a esos 120 segundos como consecuencia de esa victoria que ya les hemos reseñado anteriormente. Cuidado y esa lucha que están manteniendo el Mercedes y el BMW, creemos que son Nerea Martí y Guillermo Aso. Estaba ahí protegiendo el piloto español el interior, efectivamente. Ahí lo tienen, Guillermo Aso con el Mercedes, Nerea Martí con el BMW. Quintos y sextos, se han escapado los dos, además de Manuel Yao. Como decíamos, sorprendente a priori esa pérdida de rendimiento que está teniendo ese hombre que veían ahí con ese Aston Martin color verde, que marcha ahora a séptimo, doblando también a Steve Kirton, que después de ese trompo que había hecho, pues bueno, está siendo ya doblado por los líderes de la carrera. Fíjense que cerca está Nerea Martí de Guillermo Aso. Más emoción imposible, como les decíamos, Guillermo Aso y su compañero Philip Baba, que tendrán 10 segundos extra en su parada, con lo cual tienen más handicap
que otros pilotos, y en buena lógica, cuando se reincorporen a pista lo harán pues bueno, 10 segundos por detrás de los coches que ahora tienen en esas posiciones cercanas. Por delante, nueva vuelta rápida de Machado, del líder de carrera, 1.45.1. Impresionante. Su compatriota Bernardo Sousa está ya a más de 7 segundos. Lobo con el Porsche a más de 10. Mientras Patrick Cuña con el Audi, el compañero de Jorge Rodríguez, que antes lo veíamos entrevistado en los boxes, es líder entre los GT4 bronce y cuarto absoluto. Vemos ahí a Guillermo Asso por delante de Nerea Martí, esa es la piloto valenciana. Y atención, porque Nerea Martí es de los de cabeza la primera en parar. También lo ha hecho, perdón, que ahora lo vemos en nuestro monitor de tiempos, también lo ha hecho Bernardo Sousa y Miguel Lobo. Así que atención, porque momento clave, estaba y parecía Nerea Martí perdiendo algo de tiempo en ese intento de adelantamiento sobre Guillermo Asso. Adelanta la parada. Puede beneficiar tanto al BMW como al Mercedes, librarse de esas luchas. Por tanto, de los coches de cabeza han parado Bernardo Sousa, Lobo, Nerea Martí, Manuel Yao, también Salvador Tineo también ha efectuado su parada. Guillermo Asso, como consecuencia de esa parada, es tercero. Otro español, el jovencísimo Álvaro Gutiérrez de SMC Motorsport, marcha en sexta plaza con su McLaren 570S GT4. Ahí vemos a el líder de carrera, César Machado, que sigue imprimiendo ese altísimo ritmo. De momento tiene tráfico libre o pista despejada por delante. Y vemos a Manuel Yao y Mathieu Martín. Recordemos, Martín es un piloto que corre con bandera francesa, aunque tiene ascendencia portuguesa, pero es uno de los pilotos jóvenes o del programa de desarrollo de Aston Martin a nivel europeo. Así que un piloto muy a tener en cuenta. Vemos allá cómo se reincorpora a pista uno de los Porsche. Lo hace también uno de los 911. Sé cómo detrás es el compañero de Bernardo Sousa, Carlos Vieira, que se ha quedado ahí atrapado detrás de ese coche que va con vuelta perdida. Y cómo le está lanzando esas ráfagas. Recordemos también que este es un momento crítico para los pilotos. Se reincorporan estos coches ahora a pista con neumáticos fríos. Importantísimo no cometer ningún error. Importantísimo no cometer ningún error. Como les decíamos, aquí tenemos a Stefan Suslov, el piloto de Mirage, tercer clasificado en estos momentos en la clasificación absoluta. Machado sigue sin parar, está tirando todo lo que puede. Este es uno de los vehículos de NM Racing Team. Y Guillermo Asso, el tercer clasificado, que también ha parado. Han visto los ingenieros de NM Racing Team ese intento que hacía el BMW de parar antes para ahora recuperarle la posición en pista. Todavía queda de esa ventana de pilotos para realizar la parada pues casi 6 minutos, 5:40. Con lo cual es probable que algunos coches pues todavía estén un par de vueltas más en pista. Recordemos que ahora la clasificación es un poco complicada de seguir, teniendo en cuenta ese hándicap de tiempo, esas paradas que no todos los coches paran en el mismo momento. Este es José Carlos Pires, otro de la, esa formidable inscripción que tiene en Racar Motorsport, el equipo oficial de Aston Martin. Recordemos que, como decíamos, más de 30 GT4s aquí en Iberian Supercars. Eso hace que haya representación de marcas oficiales como Mercedes, Aston Martin, BMW o Toyota. Ahí vemos al líder de carrera, aquí nos vemos a los Aston Martin. Ahí vemos a José Manuel de los Milagros ya subido en el BMW por delante, creemos, de Mathieu Martins, el compañero de Manuel Yao. Este es el compañero de Steve Kirton, que antes veíamos al británico tener ese susto que, afortunadamente sin ningún tipo
de consecuencias. Steve Kirton y su compañero Ellsworth con ese dorsal número 25 de los Milagros, por tanto, que se ha reincorporado a la pista con el BMW por delante del coche de Manuel Yao. Ahí lo vemos. Marchan virtualmente, ahora están 15º y 16º de los Milagros y Martins, pero bueno, virtualmente deberían de estar 5º, 6º, que era la posición que tenían antes de producirse las paradas. De momento Machado sigue sin parar, a 23 segundos de la cabeza de carrera. Segundo sigue Stefan Suslov, tercero es Álvaro Gutiérrez, el piloto español de SMC Motorsport, cuarto Francisco Carvalho, el veteranísimo piloto portugués con el Mercedes AMG GT4, y también Borja Hormigos, el piloto madrileño, que tampoco ha parado, está en sexta posición, tercero entre los vehículos de la categoría GT4 bronce. Es normal que aquellos pilotos o aquellos equipos que a priori tienen al piloto más rápido en pista en estos momentos, pues bueno, estiren todo lo que puedan esa parada para, pues bueno, hacer esa parada lo más tarde. Cuando, atención, que parece que Martins ha superado a De los Milagros. Efectivamente, el piloto del Aston Martin ha superado al del BMW. Ahí como le coge el rebufo el piloto de BMW España Motorsport, impresionante. En paralelo vamos a ver cómo se decide esta frenada. Le coge perfectamente la posición. Bueno, pues vaya rebufo, a ver la frenada. Va por el exterior Martins, por el interior de los Milagros. Pierde ahí parte del agarre al pisar el piano el piloto francés. Vaya mano a mano. Teóricamente ahí lo tienen. Le ha ganado la posición. Cuidado y cualquier tipo de toque. Sobre todo, pues bueno, todas las carreras en la medida de lo posible sin incidencias. Está siendo una carrera muy limpia hasta el momento. Pero bueno, vaya rebufo que le ha hecho De los Milagros. Le había adelantado, no hemos visto cuando le había adelantado el piloto francés al español, pero sí hemos visto ese magnífico adelantamiento. Ahí lo tenemos en la curva del gancho, en esa chicane en subida. Pero bueno, no ha tardado mucho De los Milagros, uno de los pilotos españoles más laureados. Fíjense cómo intentaba irse por el exterior para irse un pelín más largo y salir de la medida de lo posible con más velocidad de esa curva de derechas de final de recta de meta. Pero ha protegido muy bien los huecos el piloto de BMW España Motorsport. Ahí lo tienen, De los Milagros, que vuelve a recuperarle la posición a Martins. A ver si podemos estabilizar ya cuando César Machado, según nuestro monitor de tiempos, ha entrado en boxes. Ahí tienen también al coche de Promotion Motorsport, a Javier Macías y Smorg, el piloto español con licencia andorrana, que ya está también a bordo de ese BMW. Ahí veíamos fugazmente a Borja Hormigos. La ventana de cambio de piloto se cierra en apenas un minuto, así que el que no haya parado tiene que hacerlo ya. Ahí está precisamente el líder de carrera. Vamos a ver si estaba ahí teniendo problemas con un doblado. Lo que les decíamos también es muy importante era no cometer ningún error. Fíjense que ahí está ya el Audi de Veloso Motorsport, también a su estela el BMW de los Milagros. Vamos a ver si podemos ordenar la clasificación, porque creemos que estos coches están luchando realmente por la posición real en pista. Fíjense qué igualdad: el Toyota primero, segundo el Audi, tercero el BMW y cuarto el Aston Martin. Vamos a ver si podemos ya conformar la clasificación. Intenta Jan Durán, con los neumáticos todavía fríos, mantener esa, pensamos, primera posición. Vamos a ver si lo podemos corroborar cuando se cierre el cambio de pilotos, pero pensamos que es así, que esos son los 4 primeros lugares de carrera. Ahí tenemos también la lucha entre uno de los Mercedes de NM y otro de los Aston Martin de Racar. Por delante Jan Durán. Fíjense qué problemas está teniendo con Jorge Rodríguez. Hasta que no consiga calentar los neumáticos de ese Toyota, esos neumáticos Pirelli, va a tener muchos problemas el piloto catalán, el piloto español de Speedy Motorsport.
Pues atención, porque el líder no son estos coches. Recordemos que también, como consecuencia de las victorias en Jerez, Machado y Durán tenían un hándicap más elevado que sus rivales, así que el líder es Carlos Vieira, el otro Toyota, que marchaba en segunda plaza en ese primer relevo. Cuidado y por el interior ese piloto doblado que no lo ha visto. Vaya momentos de tensión. También ahí el Audi de Veloso Motorsport superando a otro doblado. Parece que por detrás Martins ha superado de nuevo a José Manuel de los Milagros. Bueno, pues más emoción imposible. Más emoción imposible. Vaya carrera que estamos viendo de poder a poder, con un buen número de marcas. Toyota, uy, se iba también ahí largo el Aston Martin. Ha vuelto a caer por detrás del BMW. Bueno, es que son cambios de posición, son carreras de copas de promoción. Vehículos de características diferentes, distribuciones de peso diferentes, pero que con ese BOP se igualan las prestaciones. Ahí veíamos superar por el interior a Jan Duran a un doblado. Justo a su estela encontramos a Jorge Rodríguez. Y este sí que es el líder de carrera, Carlos Vieira, el compañero de Bernardo Sousa, ese dorsal 99. Atención, ese coche que ha hecho ese trompo. Pensamos que era el Ligier de Álvaro Vela con Viladari. El coche que compite dentro de la categoría GTX, en la categoría que marchan en segunda posición. Por delante lo tienen Carlos Vieira, líder a 3 segundos, Francisco Mora, terceros Jan Durán, cuarto Stefan Suslov, quinto Rodríguez, sexto de los Milagros, séptimo Martins, octavo Philip Baba. En la novena plaza encontramos a Rubén Faría y décimo Luis González, el compañero de Salvador Tineo, mientras la undécima plaza es para Nil Montserrat, el compañero de Alberto de Martín, y duodécimo Sebastián Merchan, el compañero de Álvaro Gutiérrez en ese McLaren de SMC Motorsport. Ahora sí que ya les podemos corroborar esa clasificación, pues uno de los Toyota, no el que iba líder en esa primera mitad de carrera, no continúa en esa primera posición, pero es el coche de Sport Sanju. Durán ha caído hasta la tercera posición. Y atención también porque aparecen unas penalizaciones de drive-thru por superar el límite de velocidad en el pit lane, en esos cambios. Concretamente es el dorsal 81. Vamos a poder decir sobre la mayor brevedad el dorsal 81, que según esto es José Manuel de los Milagros. El dorsal 38, que debería de ser dorsal 38. A ver, que lo consultemos en nuestra hoja de dorsales. Macedo y Caleiros, también el 102. El Gineta de Enrique Ventura y Oliveira y Rodrigo Santos. Y finalmente el dorsal número 165, el Ligier de Vela y Sebastián Viladari. De momento Vieira en primera posición. Ahí lo vemos al piloto portugués, también muy experimentado. Hablábamos antes de Manuel Joao, pero este hombre ha sido campeón portugués de circuitos, de rally, un piloto verdaderamente polifacético. Ahí vemos precisamente a Suslov perseguido por Philip Baba. Mientras tanto, el líder de carrera, que tiene una ventaja de 2,5 segundos con respecto a Francisco Mora, pero cuidado que los hombres del Porsche están muy cerca. Están muy cerca, no tienen nada decidido la dupla formada por Sousa y Vieira. Y es que sus compatriotas están muy cerquita. Vemos ahí también esa lucha mano a mano que están manteniendo Luis Liberal, el Toyota de Speedy Motorsport, y también Pires con ese Aston Martin Vantage AMR GT4 de Racar Motorsport. Mientras tanto, estos son las posiciones cuarta, quinta y sexta. Jorge Rodríguez, José Manuel de los Milagros, Philip Baba. Nuestro monitor de tiempos indica que es Patrick Cuña, pero
pensamos que Patrick Cuña era el que ha hecho el que ha tomado la salida y que ahora se encuentra Jorge Rodríguez al volante. Fíjense aquí este duelo que están teniendo de Los Milagros y Martín desde que se han reincorporado ambos coches a pista. Eso está dando algo de aire a Philippe Baba, que ya es sexto. Ahí tenemos también a Philippe Baba, está viniendo como un auténtico misil. Cómo está recuperando el piloto de NM Racing Team, que se sitúa ya a la estela del Aston Martin. Y sí, y parece que le va a coger el interior. Se emparejan el Aston Martin y el Mercedes. Posición ganada para el compañero de Guillermo Asso, y se iba ligeramente largo Stefan Suslov. Y también, si les podemos corroborar, que el BMW, que se ha retirado el de Promotion Motorsport como consecuencia de ese drive-thru aparentemente que les han impuesto. Cuando nos vamos a una entrevista a Bernardo Sousa, a ver qué nos cuenta el piloto portugués, líder de carrera. Bernardo, foi stint de grande esforço, com ritmo muito forte, mas conseguiste manter o segundo lugar durante o teu stint e passar numa primeira durante as paragens dos boxes. Como é que foi o teu stint? Foi duro. Acima de tudo, perceber qual é que seria o aquecimento dos pneus, porque a pista tem variado muito, então estamos ali a tentar perceber o que é que ia acontecer no carro, mas também não deixar o César fugir, não deixar que o trás me apanhasse. Portanto, mas foi sempre com um ritmo muito alto, até porque com as paragens há sempre aqui para ganhar aqui um bocadinho aqui e acolá, e às vezes ganha-se uma corrida pela paragem nas boxes. Então foi acima de tudo não perder muito. Quando vi que não conseguia apanhar o César, foi manter, para não perder muito, para tentarmos aqui um bocadinho de estratégia da mudança de pilotos corresse bem, e depois o Carlos fez o trabalho dele e correu bem. Estamos, para já, acho que estamos na liderança. Muito bem. Nas últimas voltas, o Francisco Moura ganhou algum tempo ao Carlos Vieira. Achas que ele está, é uma gestão da parte dele, poupar um bocadinho os pneus para no final poder atacar? Eu acho que é possível, até porque no qualifying eles fizeram menos voltas do que nós. Então, teoricamente, tens um bocadinho mais performance quanto mais para a frente fores da corrida. Por isso, poderá ser, mas também acho que ele estava a 2 segundos e qualquer coisa, portanto, faltavam 10 minutos. 8 voltas, mais ou menos 7 voltas. Vai dar, eu acredito que vai dar. Muito bem, muito obrigado, boa sorte. Ahí nos contaba Bernardo Sousa, el compañero de Carlos Vieira, esas impresiones, lo duro que había sido ese primer relevo que había hecho, intentando además no castigar el coche para esta parte final de la carrera. Momento, la clasificación en lo que refiere a los pilotos españoles: Jan Durán marcha en tercera posición con el Toyota de Speedy, que comparte con César Machado. Cuidado, que veíamos otro trompo del Ligier de Viladray, que ya habíamos visto anteriormente que tenía otro susto similar. Decíamos los pilotos españoles, aparte de Durán, que es tercero, a Philippe Baba, el compañero de Guillermo Asso, lo encontramos en quinta posición. Nil Montserrat, el compañero de Alberto de Martín, también está en novena y tercero entre los GT4 bronce, mientras Luis González completa el top 10, las 10 primeras plazas, en décimo lugar con ese Mercedes de Team VRT que comparte con Salvador Tineo. Más atrás tenemos a Sebastián Merchan, el piloto ecuatoriano, con el McLaren que comparte con Álvaro Gutiérrez en esa decimotercera posición. Y ahora decimoquinto es José Manuel de los Milagros, tras cumplimentar esa penalización, pues ese drive-thru aparentemente por superar la velocidad máxima en el pit lane. Andy Cantu, compañero, el piloto estadounidense, el piloto que comparte el coche, el Mercedes de NM Racing Team, con Alba Cano, con la piloto andaluza, la piloto malagueña, marcha en decimosexta posición. Algo más atrás encontramos también a Héctor Hernández, el piloto del BMW de Auto Wars, el compañero de Borja Hormigos, que marchan en sexta plaza en la categoría GT4 bronce. Y justo a su estela está Rafael Muncharaz, también liderando entre los... Cuidado, atención, porque ahí veíamos al Toyota de Jan Durán, ha tenido algún tipo
de problema. Estaba repasando la clasificación cuando hemos visto este coche que está ahí fuera de la pista. Y atención, sí, pues cuidado, que este es el dorsal 4, Jan Durán. No sabemos si es algún tipo de problema mecánico. Vamos a ver si consigue reincorporar o retomar la marcha normal de carrera. No, pues cuidado, que esto puede ser un auténtico cambio de guión no previsto. Vamos a ver si conseguimos repetir la maniobra de lo que... No, es que es es que va a ser el coche de seguridad. Vale, porque qué susto, vale, es que no nos indicaba nuestro momento. Vale, Full Cars Yellow, ahí lo tienen, ahora sí. Ahora entendemos qué es lo que ha ocurrido como consecuencia de ese Ginetta que veíamos fuera en la parte externa. Full Cars Yellow, ahí ven como todos los coches, es lo que en otros campeonatos, pues bueno, es un código 60 o un Virtual Safety Car. Todos los vehículos deben de mantener una velocidad estable. Y de esa forma vamos a ver si las asistencias consiguen, pues bueno, rescatar ese Ginetta que veíamos atrapado en la Puzolana. Cuando tenemos una entrevista en estos momentos de impasse con Miguel Lobo, el piloto que marcha, o el compañero del coche que marcha en segunda posición de la clasificación. Miguel, fizeste grande arranque para a corrida de hoje que vos colocou na luta pelos lugares do pódio e inclusive pela vitória. Como é que foi? Como é que tu fizeste aquele arranque? Com cabeça fria e já conhecendo bem a pista, é clássico aqui toda a gente se fechar e já era estratégia nossa fazer isto. Portanto, com atenção, sabíamos que tínhamos carro não perfeito para as primeiras voltas, mas que depois se poderia tornar competitivo e assim o vemos, mas mesmo assim permitiu fazer este bom arranque. Muito bem. E diz-me uma coisa, vocês estão no segundo lugar neste momento e a ganhar terreno para o Toyota do Carlos Vieira. Estamos a cerca de 5 minutos do final da corrida, agora temos uma Full Course Yellow. Pensas que ainda é possível lutar pela vitória? Sem o Full Course Yellow, com certeza que a vitória, 99%, tendo em conta o ritmo das voltas, seria nossa. Tivemos handicap por termos tido o segundo lugar na última corrida, que não ajudou, mas pelos vistos já abriu de novo e eu acredito no Kiko, que é o piloto mais rápido deste campeonato. Muito bem, muito obrigado, boa sorte. Decía Miguel Lobo que bueno, que había intentado, sabía que su Porsche en las primeras vueltas de carrera no iba a ser tan competitivo y que debían de reservar el coche para la parte final, y que bueno, ese Full Cars Yellow que ya se ha retirado, ya ven que los coches retoman la marcha normal de carrera, la velocidad de competición, y decíamos que, explicaba Miguel Lobo que sin ese Full Cars Yellow, pues que quizás Mora tenía opciones de dar alcance a Carlos Vieira. Ahí tenemos precisamente al piloto de Sport Sanju, y que está literalmente pegado. Hay una ventaja de 2 segundos, pero probablemente se ha despistado en la relanzada cuando se han retirado esas banderas amarillas. Y Carlos Vieira, que tiene a Francisco Mora, pero a un suspiro, 3 décimas tan solo separan a los dos pilotos portugueses, al piloto del Toyota, Carlos Vieira, y lo tiene en esa primera posición con un doblado justo por delante. Francisco Mora en segunda plaza. Ya a 22 segundos encontramos a Jan Durán. Están ya fuera, cuidado ahí, a ver, cuando doblan a el BMW de AutoWorks, el coche de los pilotos españoles, de Borja Hormigos y de Héctor Hernández, que se apartaba ahí perfectamente a la escapatoria. Vaya final de carrera que vamos a tener. Tan solo pues esta última vuelta. Vamos a ver si no comete ningún error. Ahí se le iba de la parte trasera el coche a Carlos Vieira. Más emoción imposible. Va a tener que defender hasta el último suspiro esa privilegiada posición, ese liderato que parecía que antes del Full Cars Yellow tenía sin ningún tipo de contratiempo al alcance de la mano ese triunfo, pero ese Full Cars Yellow, sobre todo la relanzada del mismo, que se le ha echado encima Mora, y encima iba protegiendo el interior, está haciendo trazadas más lentas Vieira, protegiendo así la posición que Francisco Mora, que puede abrirse y tomar la curva a la velocidad normal de carrera. Vuelve a cerrar ahí la puerta Vieira, pero fíjense cómo ahora en la salida de la curva siempre tiene la trayectoria más rápida Francisco Mora. Y cuidado que ahí se le puede tirar. Esta es la curva del gancho, esas subidas, esa chicane en subida. Fíjense qué difícil es. Y ahí tiene el interior otra vez y sale siempre más rápido de las curvas Francisco Mora. Cuidado porque más emoción imposible. Vuelve a proteger el interior el piloto del Toyota.
Está a tan solo 3 décimas de segundo el piloto del Porsche. Estamos ya en la última curva. Vamos a ver si vemos esa línea de meta. Parece que tiene toda la ventaja efectivamente Carlos Vieira, el piloto de Toyota de Sport Sanju, que se impone en la primera carrera de esta jornada dominical en Estoril. La segunda plaza para Francisco Mora, pero vaya final de carrera que hemos vivido. La tercera plaza en buena lógica debería de ser para Jan Duran. Ahora los veremos allí pasar. Efectivamente, allí llega Jan Duran en tercera plaza. Cuarto es Philippe Baba. Impresionante la remontada del piloto de NM Racing Team. Quinto, Patrick Cuña, ganador entre los GT4 bronce. Sexto, Mathieu Martins, el compañero de Manuel Yao con el Aston Martin de Racar. Séptimo y segundo entre los GT4 bronce, Stefan Suslov. Faria es octavo. La novena plaza es para Nil Montserrat, que completa el podio también en GT4 bronce. Y la décima plaza para Luis González, el compañero de Salvador Tineo. Más atrás Albacano. Decimotercera, José Manuel de los Milagros, tras la penalización de drive-thru, es decimoquinto. Álvaro Gutiérrez y Sebastián Merchán han sido decimosextos. Vamos a ir repasando la clasificación de los pilotos españoles. Héctor Hernández y Borja Hormigos han sido sextos en la categoría GT4 bronce. Smorg y Macías segundos en GT4 AM. También protagonismo español detrás de Macías y Smorg en la tercera plaza de GT4 AM, con Rafael Muncharaz en esa tercera plaza del podio. Álvaro Vela y Viladari, que finalmente han sido quintos en GTX. Y creemos que no nos hemos dejado a ningún piloto español más. Decir que también nos indican un stop and go para el dorsal número 26, que es concretamente el coche de Miguel Lobo. Y pues atención, es el coche de Miguel Lobo y de Francisco Mora. Nos pone aquí nuestro monitor de tiempos de un segundo. Bueno, recordemos que siempre estas clasificaciones son siempre provisionales, y después, bueno, cuando ya están debidamente cotejadas y aplicadas todas las penalizaciones, pues pueden ustedes visitar las redes sociales del Campeonato Iberian Supercars o también su página web. Y allí pueden, pues bueno, encontrar ya las clasificaciones definitivas, y que evidentemente nosotros en ese momento todavía no tenemos, porque no están aplicadas y no han sido ratificadas por los comisarios deportivos. Mientras tanto, ahí vemos esta vuelta de aceleración. Carlos Vieira y Bernardo Sousa, que se han hecho con este triunfo, este primer triunfo de la temporada. Tercero también de un Toyota. Recordemos que ya se impusieron Jan Duran y Machado en las dos carreras de Jerez, y en esta primera de Estoril, de momento, victoria para Vieira y Sousa. Bueno, y vaya regulares también de Francisco Mora y de Miguel Lobo, que ya subieron al podio en Jerez también. Y ese Porsche, bueno, se está demostrando muy competitivo en cualquier tipo de circunstancia. Este circuito de Estoril es, bueno, características diferentes al trazado jerezano. Es de una recta mucho más larga. El circuito de Jerez se caracteriza más por, bueno, pues esas curvas enlazadas, curvas de muy amplio tipo de, bueno, curvas más abiertas, curvas más lentas, mientras que este circuito de Estoril, pues bueno, tiene ciertas semejanzas con lo que podría ser el trazado del circuito de Barcelona-Cataluña. Ahí vemos a los ganadores siendo felicitados por los integrantes de los equipos. Les decíamos, Jan Duran, que va a volver a subir al podio. La cuarta plaza para Guillermo Aso con el Mercedes de NM Racing Team, que comparte con Philippe Baba. Vaya recuperación también de Baba, que es verdad que le había dejado el coche pues en sexta plaza Guillermo Aso, pero tenían un handicap de 10 segundos. Bueno, y se ha plantado ahí junto a Jan Duran en los compases finales, adelantando además pues a Patrick Cuña, Mathieu Martins, a Faria también. Los Aston Martin de Racar, que confiaban al principio de carrera, nos decía Manuel Yao, sobre todo ese ritmo que pensaban que podían tener en el vuelta a vuelta, y al final pues han sido sexto y séptimo. Con todo suman unos puntos valiosos de cara al campeonato. También pues muy reseñable
ese podio de Nil Montserrat y vemos la salida. Fíjense cómo en la salida se quedaba un pelín clavado en la parte derecha de sus pantallas. Bernardo Sousa solo aprovechaba a César Machado y se escapaba un pelín en estos primeros metros. Una salida con casi 40 coches en pista, muy limpia. La verdad es que ha habido muy pocos toques, muy pocos incidentes. Ahí veíamos sí que salía pues parte de carrocería de algún vehículo, pero al margen de eso y un par de trompos ha sido una carrera bastante limpia. Cuando nos vamos a entrevistar a Carlos Vieira, uno de los ganadores de esta carrera matinal del Iberian Supercars. A ver qué nos cuenta. Podemos ir mais para aqui? Ok. Carlos, foi uma corrida bastante disputada até ao fim. Tiveste que te aplicar ao máximo para manter o primeiro lugar. Tivemos. Ontem nos treinos livres e nos privados não tivemos tempo, nos livres pouco andamos e os cronos não correram nada bem. Melhoramos um bocadinho o carro, mas mesmo assim continuamos lentos. Casamos por usufruir um bocado do handicap para ganhar esta corrida e vamos tentar preparar um bocado melhor para a segunda, mas de qualquer forma no intervalo para férias temos que trabalhar um bocado no carro para melhorar. Mas é um bom sentimento estar aqui e vencer frente a este público. Sim, é importante, sim, gostei muito, sim. Muito bem, parabéns e vamos para o pódio. Ahí comentaba Carlos Vieira esas impresiones tras la carrera y teníamos al líder de la primera mitad de la prueba, a César Machado, el también piloto portugués, sean Álvaro Vela y Rafael Muncharaz. Volvíamos aquí a la parte delantera de la clasificación. Ese era el adelantamiento por el exterior de Patrick Cuña a Manuel Yao. Manuel Yao que también se iba visto haber superado en los compases posteriores tanto por el BMW de Nerea Martí como por el Mercedes de Guillermo Asso. O sea, Stefan Suslov con ese precioso Aston Martin de Mirage, la estructura francesa. La lucha que han tenido durante buena parte de la carrera el BMW M4 de BMW España Motorsport y el Mercedes de Asso y Baba. Esto ya tras la parada en boxes, esa lucha entre Mathieu Martins y José Manuel de los Milagros. Fíjense aquí en final de recta en paralelo, impresionante cuando tenemos una nueva entrevista mientras nos deleitamos con estas imágenes. Patrick, vitória na GT4 bronze e foi uma corrida que vocês estiveram também envolvidos com outros carros e sempre no limite. Sim, o Joca fez um excelente trabalho, deixou-me o carro, penso ali a 8 segundos, nós tínhamos 10 de handicap parados, por isso eu quando saí da box perdi alguns lugares por termos mais handicap, vi que o Aston Martin que estava em primeiro da nossa categoria e à nossa frente. Fiz um forcing nas primeiras voltas, consegui acompanhar o ritmo deles, consegui chegar à traseira deles, consegui passar, depois foi manter o ritmo, apanhei alguns carros atrasados que me atrasaram um bocado as minhas voltas rápidas, até que na última volta via que tinha informação que não era um carro da nossa categoria para deixar passar, deixei passar o Mercedes para ganharmos a nossa categoria, que era o nosso objetivo. Muito bem, tem um sentimento especial vencer aqui perante este público e na primeira corrida de Portugal deste ano? Sim, é sempre espetacular com este público e nós sabemos que ia ser muito difícil, que eles estavam todos muito rápidos, recuperar os 10 segundos, mas conseguimos recuperar, conseguimos passar para a frente e ganhar a nossa categoria e sermos aqui líderes do campeonato, que é o que nos interessa. Muito bem, parabéns, vamos agora para o pódio. Patrick Cuña, el piloto portugués que comentaba pues no, que lo importante era ganar su categoría, había dejado pasar los compases finales a un coche que pensaba que iba con vuelta perdida, pero bueno, reseñaba ese objetivo fundamental de vencer en la categoría GT4 bronce. Ahí teníamos ya a Carlos Vieira hasta la lucha en el gancho de nuevo entre José Manuel de los Milagros, el piloto de BMW España, y Mathieu Martins, el piloto francés de Racar Motorsport. Jean Durán, ya tras la parada en boxes, con ese handicap extra de 10 segundos que perdía, pues evidentemente, mucho punch, mucho terreno con los a la postre ganadores Bernardo Sousa y Carlos Vieira. Fíjense ahí esos compases finales cuando iba presionando Francisco Cruz a Carlos Vieira
se había ahí despistado, pensamos, un pelín en esa relanzada ya con bandera verde el piloto del Toyota, y eso haya permitido, pues bueno, insuflar un poco de aire a Francisco Cruz y, bueno, casi, bueno, estar en disposición de disputarle la victoria, pero casi darle más de un susto en varios puntos de este trazado lisboeta. Ahí vemos a los ganadores con este precioso Toyota, bueno, ahí con esos carteles que indican las posiciones donde deben de tener los vehículos para el podio. Y ahí se lo llevaba Carlos Vieira un pelín, frenaba un pelín tarde. Todavía con esa adrenalina de la competición en ese auténtico último giro de infarto. Tem que estar assim, mas a cena quando estava a andar, parece que ele tinha a sensação que estar mais enfiando no banco para andar e ele empurrar, sabe? Isso é que está fora, mas tudo ao mesmo tempo, quando trás, vamos. Comenzamos ya esta carrera, esta primera carrera dominical del campeonato de Single Seater, un campeonato para vehículos monoplazas, bueno, ya veteranos, una parrilla verdaderamente singular, muy diversa, con coches que abarcan, pues bueno, desde un Tatus F4 T14, como los que, bueno, la anterior generación de los coches que disputaron la Fórmula 4 española, hasta, pues bueno, vehículos ya pues con unas cuantas temporadas a cuestas, como los Chevron B47 Van Diemen RF97. La verdad es que siempre, pues bueno, vehículos de grandes fabricantes, hoy ya desaparecidos, pero que en su momento pues llegaron a ser, pues como hoy en día Dallara o Tatus, llegaron a ser, pues, las marcas de referencia en lo que se refiere a vehículos de categorías de promoción, de categorías de monoplazas. Un campeonato Single Seater Series que cuenta con una parrilla de una quincena de inscritos. Son dos carreras, son carreras muy cortitas, muy al sprint, sin pausa para tomarse un descanso. Los entrenamientos se celebraron en la jornada sabatina, en la jornada del sábado, y en la misma, como no podía ser de otra forma, pues bueno, el a priori favorito realizó esa pole position, ese Tatus F4 de André Vieira. También le ponen las cosas muy difíciles los dos Tatus Fórmula Renault de Joao Silva y Duarte Pires. El campeonato con un claro sello luso, portugués. André Vieira detuvo el crono en 1 minuto 41 segundos 598 milésimas, tan solo 2 décimas por delante del Tatus FR 2000 de Duarte Pires. Dos de los pilotos que hemos reseñado. André Vieira con ese Tatus mantenido por Fanspeed, un equipo portugués. Segunda plaza para Duarte Pires, con el
el Tatus de GTH, mientras la tercera plaza también con un Tatus FR2000 es Joao Silva. Vemos allá cómo se han retirado todos los integrantes de los equipos de la parrilla. Como les decíamos, carreras muy al sprint, tan solo 15 minutos. 15 minutos más una vuelta, sin pausa para el descanso. Ahí vemos cómo ya inician esta vuelta de calentamiento. Recordamos a nuestros espectadores que, a diferencia de otras carreras que integran estos fines de semana de Race Ready, pues este es un campeonato con un claro formato al sprint. No son carreras de resistencia, semi-resistencia, como los que pueden ser del Iberian Supercars, del Historic Endurance. Historic Endurance que ya hemos tenido aquí ocasión de, pues bueno, de ver en la prueba del Jarama de Jerez. Y estas son carreras pues mucho más cortitas. Fíjense ahí esos monoplazas, esos Van Diemen, con esas ruedas realmente expuestas para lo que es hoy. Pues bueno, los coches son como más compactos. Esos Van Diemen RF88 y RF85, que recuerdan pues bueno, lo que eran los conocidos como Fórmula Ford de la década de los 80 y primeros de los 90. Esas fórmulas de promoción que también tuvieron bastante, incluso predicamento, la Fórmula Ford en España, pero que sobre todo en Inglaterra pues bueno, fueron las verdaderas copas de formación a nivel de monoplazas para pilotos que posteriormente llegarían a ser campeones del mundo de Fórmula 1. Vemos allá como los coches, los pilotos mejor dicho, intentan pues bueno, poner a punto las gomas de sus coches, de sus monoplazas. Uno de los coches más veteranos de esta parrilla es el Chevron B47 Toyota de 1979. Un coche pilotado por Carlos Tavares, del equipo Roda Clásica. Ya vemos cómo se encaminan los monoplazas a esta parte final del circuito, este tercer sector del Autódromo Fernanda Pires da Silva. Un circuito realmente ya longevo en su trayectoria en los principales campeonatos de monoplazas a nivel mundial. Un circuito de 1972 y que, bueno, pues acogió carreras de estos coches cuando no eran clásicos como hoy en día, sino cuando estaban en boga de pues bueno, lo que eran las competiciones de monoplazas. Recuerden, Vieira en primera posición, Pires segundo, los dos Silva tercero y cuarto. Recordemos, el primer coche es un Tatus, mientras que los dos siguientes son también Tatus, pero no de Fórmula 4, sino de los antiguos Fórmula Renault, los que conformaban la parrilla de la Renault Eurocup. Ya vemos allá al fondo bandera verde. Atención, que se van a apagar los semáforos. Vamos a ver cómo es esa salida. Si consigue mantener la primera posición, pues no, cuidado, porque ha tomado la delantera Pires con ese Tatus de la Fórmula Renault. Fíjense ahí cómo hay gran disparidad de coches, esos vehículos, pues bueno, que se aprecia perfectamente por la propia estructura, el propio diseño de los vehículos, pues bueno, esa antigüedad mayor o menor en las diferentes categorías que integran este campeonato Single Seater Series. Pires, que de momento ha tomado la primera posición. Vieira es segundo, el autor de la pole position, que se veía sorprendido por ese Fórmula Renault. Tatus, que antes de, bueno, ser el principal constructor de coches de F3 y F4, ha tomado el relevo de lo que fue Dallara en los últimos 20 años. Pero anteriormente Tatus no fabricaba los Fórmula 4, como el coche que marcha en segunda plaza, ese Tatus blanco de Fórmula 4, como los que corrieron en la Fórmula 4 española hace una década, sino que Tatus anteriormente fabricaba los coches de la Fórmula Renault
la célebre 2.0 de la que salieron, pues bueno, pilotos como Jaime Alguersuari o Albert Costa. Dos pilotos, bueno, en el caso de Alguersuari, que llegó a alcanzar la Fórmula 1 con Toro Rosso, mientras en el caso de Albert Costa, pues bueno, llega, sí, tiene o está llevando a cabo una prolífica carrera como piloto de resistencia. Atención, que se cumple ya el primer giro con Pires, con ese Fórmula Renault en primera posición, un segundo de ventaja con respecto a Vieira. André Vieira, que se ha visto sorprendido por Duarte Pires. La tercera plaza es para el otro Tatus de Joao Silva, mientras la cuarta plaza es para Rui Silva con un Migale, un BNC 2000. Siempre estas fórmulas de promoción que se celebraban, bueno, pues con coches, motorizaciones de hasta 2 litros normalmente. Por delante Pires, que se escapa ligeramente de Vieira. En entrenamientos fue el piloto del F4 del Fórmula 4 el que había hecho el mejor tiempo, pero se ha visto sorprendido en la salida y de momento se está escapando paulatinamente de su rival Duarte Pires, escapándose de André Vieira. Aquí tenemos veíamos como le hacía indicaciones el piloto que marchaba por delante, de donde hoy en día esto ya es bastante menos habitual, pero en carreras hasta los años 80 y 90 era normal que si había algún piloto que se vaya con menos ritmo le hiciese indicaciones al otro coche de por dónde debía adelantarle, y ahí ese dorsal número 3, el coche de Rui Silva, ese Migale que adelantaba al número 2, a Fernando Mayer Gaspar, con un Migale SJ00. Mientras tanto, en cabeza de carrera es Duarte Pires con ese Tatus Fórmula Renault, el líder aún de la prueba. Mantiene a raya perfectamente a André Vieira, al piloto del Tatus. Son coches de prestaciones muy diversas, evidentemente teniendo en cuenta la disparidad de motorizaciones, también de edad de los vehículos. Fíjense ahí en recta cómo superaba Jamal del equipo Fanspeed, superaba a Sampaio. Cuidado ahí que intentaba Sampaio volver a adelantarle por el interior de ese dorsal número 22, Aslan Jamal, con ese Fanspeed F01 que adelantaba a Sampaio, el dorsal número 7, con ese RAI 98, coches Vasco Sampaio, coches de construcción casi artesanal para lo que son los estándares actualmente del mundo de la competición de primer nivel. Vaya, por delante sigue imponiendo su ritmo Duarte Pires. Tiene una ventaja de casi 2 segundos. De hecho, ha hecho la vuelta rápido, 1.42.8 para Duarte Pires. André Vieira ha hecho 1.43.1, está casi 2 segundos. Cuando se va a cumplir en estos instantes el tercer paso por línea de meta. Nueva vuelta rápida para Pires, para el hombre que ven en esta primera posición en sus pantallas, con ese Tatus Fórmula Renault 2000. Tercero André Vieira con el Fórmula 4, mientras la tercera plaza es para Silva, el dorsal número 26, con Joao Silva, ese Tatus Fórmula Renault 2000, muy parecido, similar al de Duarte Pires, al líder de carrera. En la cuarta plaza encontramos a ese dorsal 3, Rui Silva, con el Migale, coche de 2000 centímetros cúbicos, y ya en posiciones algo más atrás, dorsal 17, todavía no habíamos hecho referencia a él, Francisco Olo Azul, con ese Hamun M97,
en comparación al automovilismo de hoy en día, donde por ejemplo hay categorías que, bueno, o todas las categorías, incluida Fórmula 2, son monomarcas, todos los chasis son exactamente iguales con la misma motorización. Pues bueno, en los años 60, y no digamos anteriormente, pero años 60, 70, 80, cuando empiezan a surgir todas esas fórmulas de promoción, pues era habitual que dentro de un mismo campeonato, como pasaba incluso en su momento en la Fórmula 3000, pues bueno, hubiese más de un fabricante, más de un constructor, tanto de chasis como de motores, que hoy en día pues suena una cosa bastante anacrónica, donde todo está muy estandarizado y todos los coches son exactamente iguales, pero sin embargo en aquella época pues bueno, había mucha mayor variedad de constructores y de fabricantes. Cuarta vuelta para Duarte Pires, 1.42.4, ahora casi le iguala a André Vieira con 1.42.6 en esa mano a mano que están llevando los dos. Quedan 7 minutos y 50 segundos para el final de la carrera. Ahí vemos a Olo Azul y a Matos. Dorsal 17 y 85. Olo Azul con ese Yamun que ya les reseñábamos, mientras Diogo Matos con un Van Diemen RF85. Hay hasta 3 Van Diemen, un RF97 más moderno, el de Joao Sequeira, mientras los de Diogo Matos y Miguel Pereira son RF85, chasis RF85. Ahí los vemos, estos coches que están rodando en estos momentos en sexta y séptima plaza absoluta, por detrás del también piloto portugués Mayer Gaspar, coche que veíamos anteriormente, el Migale de Mayer Gaspar, un piloto bueno, con bastante trayectoria en estos coches, también en vehículos del Historic Endurance. Mientras tanto, por delante parece que se marcha muy ligeramente Duarte Pires de André Vieira. Ahí los vemos de nuevo en la recta principal de este autódromo Fernanda Pires da Silva de Estoril. Un circuito pues bueno, ubicado a muy pocos kilómetros de la capital lisboeta, de la capital del país vecino. Atención ahí, cuidado ahí, porque parece que se colaba un pelín. Olo Azul, eso lo ha aprovechado perfectamente Matos para colarse por el interior. Atención, porque estos coches sí que, en comparación a vehículos actuales, sí que eran muy sensibles. Cualquier toque con las ruedas, además de, bueno, de romper esos tirantes de la suspensión, pues podían provocar un accidente. Evidentemente, pues bueno, está siguiendo siempre ese espíritu de Race Ready. Son carreras, bueno, la Gentleman Driver. Y fíjense cómo parece que se va un pelín largo Olo Azul, y eso lo ha aprovechado perfectamente Matos para colarse por el interior. Gana, por tanto, Matos una posición y se sitúa sexto absoluto. Ahí lo tienen cuando están cumpliendo su quinta vuelta. Bueno, y ahora en recta, fíjense cómo es Olo Azul el que tiene un coche más competitivo. Aquí un problema mecánico aparentemente para el dorsal 88. Dorsal 88, el piloto portugués Miguel Pereira, ese Van Diemen RF88, que parece que tenía algún tipo de problema mecánico. Duarte Pires, que sigue implacable en su ritmo. Decíamos que va décima a décima escapándose de Vieira. Bueno, y vemos como dice que Pereira ha quedado ahí, bueno, en la escapatoria, y no va a entrañar ningún tipo de problema para el desarrollo normal de la carrera. Estos dos hombres, Olo Azul y Matos, más competitivo en la zona revirada, por así decirlo. Matos, un auténtico misil en recta. Olo Azul, escuchábamos ahí por nuestros auriculares a algún coche pasarse de frenada. Sabemos si quizás era
Mayer Gaspar con ese Migale con el que rueda en quinta posición justo por delante de estos hombres. Pero escuchábamos a través de nuestros auriculares del sonido ambiente una pasada de frenada de un coche. Mientras tanto, Pires, Duarte Pires, que sigue el líder de carrera, ya está en el séptimo giro, una ventaja de 3 segundos y medio con respecto a André Vieira, que parece que tímidamente intenta recuperar posición. Y cuidado que ahora llegan ya los doblados. Ahí tenemos al líder de la carrera, Duarte Pires, superando a Sampaio y a Yamal. Los pilotos que marchan en las últimas posiciones tras la retirada de Pereira. Pero bueno, aparentemente no ha perdido nada de tiempo, o muy poco tiempo, Duarte Pires. Tal vez esa es la circunstancia que haya permitido a André Vieira acercarse ligeramente, había recordado pues un par de décimas, a Duarte Pires. Ahí vemos cómo cuando pasa por el muro, se acerca siempre ahí a ese muro el piloto portugués. No sabemos si a lo mejor para ver alguna indicación que le pongan en la pizarra los integrantes de su equipo. Pero es verdad que bueno, no hace tampoco, a lo mejor esa trazada es normal en el Jarama para hacer la frenada de final de recta con el coche bien colocado. Pero quizás esa trayectoria en el circuito de Estoril no es tan habitual, así que pensamos que pueda ser por una causa similar. Mientras tanto, Olio Azul y Matos, que siguen ahí con esa disputa particular. Están los dos pilotos portugueses mejorando sus parciales. Esta es la curva del gancho. Una chicane en subida muy icónica. Es una de las curvas, junto con la parabólica Ayrton Senna, que da entrada a meta. Esa curva gancho que sustituyó a la antigua curva del tanque, que iba muy pegada a un muro. Era una curva que iba muy cerca de unas casas que ahí todavía están en ese último tercer sector del circuito de Estoril, que en aras de la seguridad pues en esa curva del gancho ya pues a mediados de los años 90, si la memoria no me falla. Mientras tanto, el líder de carrera, Duarte Pires, que sigue doblando rivales mientras mantiene a más de 4 segundos ya André Vieira. Los doblados lejos de perjudicar a Pires, el que han perjudicado es a Vieira, que estaba a 3 segundos y medio y ahora ya está a más de 4. Última vuelta ya según nuestro monitor de tiempos. Ya les decíamos, carreras al sprint. Por detrás ahí vemos a Matos y Olio Azul. Ahora parece que Matos es el piloto que bueno, pues está consiguiendo hacer decantar la balanza de su lado. Ha abierto ahí un pequeño hueco de 1 segundo con respecto a su compatriota. Pires en este último giro están dosando 4 décimas más en el primer sector a Vieira. Recordemos que la siguiente vez que veamos ya a Pires probablemente sea ya gestionando, afrontando esas últimas curvas antes de que caiga la bandera a cuadros. Vamos a ver aquí quizás repetida una maniobra, no. Nos volvemos a ir a... Esto es la recta principal. Ahí tenemos a Mayer Gaspar, ese dorsal número 2. Vayamos ahí a pasar fugazmente con ese Migale SJ00. Y este sí que es el líder de carrera, Duarte Pires, que si nada o nadie lo impide, está a punto de anotarse la victoria en la carrera matinal del domingo de este Single Seater Series. Ahí lo tienen ya afrontando estas últimas curvas. Llega aquí ya la parabólica Ayrton Senna, donde el brasileño consiguió su primera victoria en Fórmula 1. Últimos metros para él, para el piloto de GTEdge. Y victoria para el piloto del Tatus Fórmula Renault. La segunda plaza para André Vieira. Ahí lo tienen como el piloto del Fórmula 4 pasaba bueno, y saludando a los integrantes de su equipo. Mientras la tercera plaza, a más de 30 segundos, todavía no ha entrado. Será para ese dorsal número 26. Joao Silva con otro Tatus muy similar al de Duarte Pires, al ganador. Ahí lo tienen al piloto que va a completar el podio, Joao Silva, con ese Tatus de House Racing.
Quedan por entrar en meta el dorsal 3, Rui Silva con el Migale, también el dorsal 2 para Fernando Mayer Gaspar, con otro Migale de distinta, de diferentes evoluciones, de diferentes monoplazas de ese célebre fabricante de Migale, y estos son Matos y Olo Azul, que tan entretenida lucha han mantenido durante toda la prueba. Ahí tienen a Matos ya con una ventaja de 2 segundos con respecto a Olo Azul. Olo Azul tenía un coche más rápido en recta, pero sin embargo la balanza parece que se va a decantar del lado de Matos. Ahí está ya la última curva que da entrada recta de meta a Matos. Atención porque ahora no vemos a Olo Azul. Pues cuidado porque hay Olo Azul, porque la meta está muy cerquita, pero si no, Matos que termina sexto y Olo Azul, aunque sea literalmente a trancas y barrancas, vamos a ver si consigo así. Pues parece que con algún problema en esa última vuelta, pero Olo Azul que se hace con la 7ª plaza en la clasificación. Ahí tiene al ganador, a Duarte Pires, que salía desde segunda posición en parrilla, pero cuando se han apagado los semáforos ha estado ahí más rápido en la arrancada que André Vieira. Se ha puesto líder y desde ahí, pese a la pole position que había realizado Vieira, Duarte Pires no ha visto comprometida su victoria en ningún momento, incluso en esos doblados que podían haberle puesto quizás hay algo de salsa o alguna dificultad al líder de la carrera, a Duarte Pires, pero finalmente todo lo contrario. A quien más han perjudicado es André Vieira, que ha perdido aún más terreno con él a la postre ganador. Ahí tienen ya los 2 primeros clasificados entrando en el pit lane y deteniendo sus monoplazas en sus respectivas posiciones antes de subirse al podio. Ahí está el ganador, Duarte Pires, con ese Fórmula Renault. Victoria, por tanto, para el piloto portugués. Que ha dominado de principio a fin. Se le han apagado los semáforos, se ha puesto primero y ya nadie ha podido arrebatarle ese triunfo, toda vez que André Vieira no ha tenido el ritmo o las capacidades necesarias para poder disputárselo. Tenemos los mejores momentos de la carrera, los instantes antes de apagarse los semáforos. El momento de la salida, veíamos ahí como Duarte Pires se ponía primero, fíjense la parte izquierda, adelantaba, hacía patinar demasiado sus neumáticos André Vieira, que ha estado a punto incluso de caer en la 3ª posición. Ahí como Pires poco a poco iba escapándose de este hombre, de André Vieira. Y esos diferentes diseños que demuestran bien a las claras el paso o las mejoras a nivel aerodinámico de los monoplazas. Mientras tanto, Pires, que se iba poquito a poco escapándose de sus rivales. Fíjense ahí cómo adelantaba Mayer Gaspar a un rival. Ese era el dorsal número 77, el coche de Víctor Sampaio con ese Vector. Mientras tanto, Duarte Pires, que no ha tenido ningún tipo de problema. Esa lucha que nos brindaban durante buena parte de la carrera Francisco Olo Azul, ahí viéndose superado finalmente por Matos. Y
a la postre, pues bueno, sobre todo con esos problemas de hoyo azul, que se ha decantado esa lucha por la posición de parte de Diogo Matos. Duarte Pires, que ahí se iba ya escapando definitivamente de André Vieira. Y tras una decena de vueltas se ha hecho con la victoria. Y fíjense cómo entraba ahí un pelín pasado Matos. Hoyo azul todavía estaba ahí a su estela. Fíjense cómo va perdiendo la zaga del coche. Intentaba entrar un pelín demasiado rápido el piloto del Yamun M97. Y ese era el triunfo finalmente de Duarte Pires. Segunda plaza para André Vieira. Tercer lugar en el cajón para Joao Silva. Tanto podio para 3 pilotos portugueses y además al volante de coches del fabricante Tatus. El fabricante francés. También ya un fabricante ya muy veterano y además de reconocido prestigio.
salva de palmas para os vencedores destas respectivas classes. A punto de iniciar esta primera prueba del Seven Friday Classic Cup, una nueva competición de vehículos clásicos, parecida a la carrera de los 80 que vemos aquí normalmente en el canal de Race Ready en YouTube, y que pues bueno, ha puesto en marcha de cara a Estoril, toda vez que no está la carrera de los 80, ha puesto en marcha esta nueva competición, esta primera edición, que como decimos está enfocada para aquellos coches de competición homologados o producidos entre 1955 y el año 2000. Por tanto, ven ahí esa disparidad, es así, por así decirlo, es un campeonato que reúne o alberga coches de la carrera de los 80, esa competición para vehículos de finales de los 70, primeros de los años 80 e incluso los 90, y los vehículos habituales del Historic Endurance. No es extraño que en esa
tras la jornada de los entrenamientos del sábado, el más rápido fuese Claudio Vieira con ese Porsche 911, con el que lo vemos normalmente en el Historic Endurance, un vehículo gestionado por Aurora Motorsport, la estructura lusa, siempre muy competitiva en todos los campeonatos en los que participa. La segunda plaza es para Paulo Lima con el BMW M3 de RP Motorsport, un coche que ya vimos venciendo precisamente en el circuito del Jarama. Tercero ese dorsal número 123, Bruno Santos, con otro Porsche 3.0 RS que comparte con Thiago Santos. Justo en esa cuarta plaza está Miguel Ferreira, dorsal número 80, con un BMW 3.0 CSL, el primer coche que desarrolló BMW Motorsport cuando se puso en marcha lo que era la división de competición de BMW allá por 1973, un coche que, bueno, mítico en sus enfrentamientos con los Ford Capri, desarrollados por Ford Colonia. Bueno, y como les decíamos, una competición, una primera edición de este Sebring Friday Classic Cup que ha reunido pues a una veintena de inscritos con diferentes categorías, bastante igualdad a tenor de lo que vimos en el entrenamiento, sobre todo entre Vieira, Lima y Santos. Y destacar, por supuesto, también la presencia de Jean-Philippe Imparato, el francés y principal responsable de Alfa Romeo, que está presente en esta competición al volante de un BMW M3 E30. A punto de iniciarse ya esta carrera prevista a 1 hora de duración. Carlos Vieira con ese Porsche verde que ven a la izquierda de sus pantallas. Paulo Lima con el BMW, con esos colores tradicionales de BMW Motorsport, ese color blanco con esa librea azul y roja en el capó. Ahí lo tienen, se apagan ya los semáforos. Atención, Carlos Vieira, Bruno Santos. Bueno, han salido como dos misiles los dos Porsche 911. Atención a esa frenada, que perdía ligeramente el coche en la frenada Vieira. Ha caído a la tercera plaza Paulo Lima con el BMW. Teixeira y Ferreira marchan en cuarta y quinta plaza. Fíjense también ese precioso Ferrari 308 GTB que veamos ahí pasar fugazmente, un coche verdaderamente portentoso. Fíjense, ahí lo tienen además con esos colores característicos que lo hicieron siempre, pues bueno, uno de los favoritos del público allá donde iba, y que evocamos tanto a competiciones de circuitos como también de rallies, esa decoración all'Italia. Vieira de momento con ese Porsche con el dorsal 44. Claudio Vieira, que se ha situado líder. Cuidado, porque ese es precisamente el BMW 3.0 CSL que partía en cuarta posición, el coche de Miguel Ferreira. Bueno, pues en apenas un giro nos hemos quedado sin ese precioso BMW. Una auténtica pena, y cuidado porque en buena lógica debería de salir probablemente el coche de seguridad. Hay de momento doble bandera amarilla en la curva 6, que es donde se ha quedado detenido el coche de Ferreira. 3.0 gestionado por Antero Sport. De momento Vieira, Claudio Vieira es líder. A 1,5 segundos se encuentra Paulo Lima con el BMW. Santos es tercero, mientras la cuarta plaza es para otro Porsche. 3 Porsche y un BMW en las 4 primeras posiciones. Quinto es Oliveira con el Ferrari. Es el momento de la salida. Fíjense cómo los Porsche motores de 3 litros imponían ahí en plena aceleración su dominio. Esta era la frenada, y como hay Claudio Vieira estaba a punto de perder, cómo le sobreviraba, cómo le zigzagueaba el coche en plena frenada.
Vemos pasar fugazmente a ese Toyota MR2 que comparten André Pardal y Fernando Mayer Gaspar, un piloto verdaderamente polifacético, el portugués Mayer Gaspar. Se sube prácticamente a cualquier tipo de vehículo que se precie. Veíamos ahí el coche de Ferreira, cómo había quedado detenido y había ahí un coche, una asistencia, tratando de remolcarlo. Este es un campeonato semi-resistencia. Hay algunos coches que tienen 2 pilotos, con lo cual todos los coches mediada la carrera tendrán que realizar una parada en boxes, aunque no todos ellos pues bueno, cambiarán de piloto, pero todos los vehículos tendrán que detenerse. Ahí es donde está esa zona, el vehículo de Ferreira detenido, doble amarilla, no se puede adelantar. Es el Toyota MR2 que les decíamos. Por detrás ese Forescore RS 2000 MK1 de Manuel Almeida. Y ya más atrás dorsal 538, dorsal 223, el Volkswagen Golf de Rui Moura y Antonio Duarte. Mientras el Toyota Carina lo comparten Arlindo Besa y Nuno Veiga. Mientras tanto, en cuarta posición encontramos al Porsche de Moura Teixeira, pero el que está abriendo hueco, como ya es habitual en él cada vez que comparece también en el Historic Endurance, es Claudio Vieira. Tiene 4 segundos ya sobre Paulo Lima. Recordemos, Vieira, un habitual ganador del Historic Endurance. Paulo Lima con ese BMW M3, ahí lo tienen en sus pantallas. Un coche que tras la carrera del Jarama estuvimos hablando algo más de esta unidad. No es un grupo A, no es una unidad realmente oficial como las que compitió Schnitzer, por ejemplo, o Bigazzi en los años 80, un vehículo, el M330, que desarrolló BMW Motorsport para el Mundial de 1987 y que, bueno, prácticamente pues casi una década después, hasta ya los Grupo A comenzaron a perder terreno con respecto a los Clase 2 FIA, que fue los coches que dominaron los años 90. Pero bueno, es una unidad no pata negra oficial de Schnitzer, pero bueno, a nivel de prestaciones, pues muy cerquita de ellas. Ahí marcha el piloto luso en segunda plaza. Este es Santos, ese dorsal 123, un Porsche RS de motor de 3 litros, muy similar al de ese hombre, al de Claudio Vieira. La cuarta posición encontramos a ese dorsal 99, Moura Teixeira, con otro Porsche 911. Como les decíamos, 3 Porsche en las 4 primeras posiciones, un BMW en la segunda. De momento parece como la principal oposición a Claudio Vieira. Mientras en la quinta plaza encontramos al Ferrari 308 GTB de José Oliveira. Tenemos poco a poco ocasión ya de verlo. Este es un nuevo paso por meta, el tercero de Paulo Lima. Es que hay modelos, hay 2 Porsche BMW M330, será la unidad de Gianfilippo Imparato, compartido con Vincent Imparato. No era el coche que les decíamos de Paulo Lima. Es una unidad muy parecida, y de ahí que al primer golpe de vista nos pareciera que era Paulo Lima, pero no, era el coche de Imparato, que está poco a poco, había perdido varias posiciones en la arrancada, pero el francés, recordemos, el principal responsable de Alfa Romeo en estos momentos, que comparte ese dorsal número 4 con Vincent Imparato.
De momento, carrera con posiciones que están ya poco a poco solidificándose. Por delante Claudio Vieira, que tiene ya más de 7 segundos con respecto a Paulo Lima. Bruno Santos es tercero. La verdad es que los 5 primeros están separados por 30 segundos y entre ellos aproximadamente unos 5 o 6 segundos de espacio. Atención ahí a Imparato intentando superar a ese dorsal número 15. El también piloto portugués Filipe Nogueira con ese Forescore RS 1600. Esos Forescore que en los años 70 pues gestionaba Broadspeed, el equipo británico, que eran, bueno, pues auténticos matagigantes en su categoría. Eran los grandes rivales de los Alfa Romeo 2000 GTA, por ejemplo, allá en la primera mitad, años 70-71 del europeo de turismos. Y ahí, bueno, Imparato que se las está viendo y deseando para adelantar a Filipe Nogueira. La verdad es que, aunque son coches de generaciones distintas, porque evidentemente el Ford es un coche del 70-71, mientras que el BMW es un coche que tiene pues 15 años menos, pero más igualdad imposible. Y bueno, están rememorando esa lucha. La verdad es que Ford y BMW fueron una gran rivalidad en la primera parte de los años 70. Junto con Alfa Romeo, probablemente Alfa Romeo, BMW y Ford son las 3 grandes marcas históricamente en las competiciones de turismos, y están evocando esas peleas que se vivieron en los principales circuitos europeos. Justo detrás de estos dos hombres, de Gianfilippo Imparato, encontramos a ese dorsal 533, a Rui Ribeiro con otro Forescore, en este caso un RS, pero de motorización 2000 centímetros cúbicos, algo más potente, con algo más de cubicaje que ese dorsal 15 de Filipe Nogueira. Este es el tercer clasificado, los Porsche de Aurora Motorsport, que de momento, y Paulo Lima mediante con ese BMW M3, están siendo, pues bueno, los grandes dominadores. Ahí veíamos fugazmente a Paulo Lima doblando ya, creemos que era el dorsal número 40 de Óscar Rosmaniño. Mientras tanto, vamos a ver si podemos ver ese final. Bueno, nos vamos otra vez a ese dorsal 123, a Bruno Santos con ese Porsche 3.0, que marcha en tercera posición, aproximadamente unos 5 segundos del BMW de Paulo Lima. Este es otro de las grandes novedades en esta parrilla del Seven Friday Classic Cup. Ese preciso Volvo 850, Vítor Costa, Sergio Moutinho, Monteiros Competições, y bueno, y justo por detrás otro viejo conocido de la carrera de los 80, ese dorsal número 47, Diogo Cavaco, Bernardo Almeida, un BMW que ya tuvimos ocasión de ver en el Jarama, además a un excelente nivel competitivo en su categoría. Y atención, porque ahora Oliveira con el Ferrari, que según nuestro monitor de tiempos acaba de adelantar a Teixeira, al tercero de los Porsche de Aurora Motorsport. Poco a poco parece que va escalando el Ferrari en la clasificación. Y este es el dorsal número 9, el coche más veterano de cuantos hay en parrilla, ese Jaguar XK 140 de Joao Mira Gómez y Fernando Campos Ferreira. Ahí con ese mano a mano que está llevando a cabo con el Fiat Punto de Óscar Rosmaniño, que ya les hemos hecho referencia anteriormente. El
Jaguar, que está encuadrada en la categoría H 1965, ahí a punto de verse doblado por Imparato. Jean-Philippe Imparato, que ya se ha deshecho de Filipe Nogueira con el Forescore RS 1600. Imparato ya rueda en sexta posición absoluta, tratando de dar caza al último de los Porsche de Aurora, al de Teixeira, que rueda en quinta posición. Por delante Vieira tiene ya 11 segundos con respecto a Paulo Lima. Bueno, y atención, porque Teixeira, y lo tiene en esa lucha que estábamos viendo en nuestro monitor de tiempos. Teixeira con el Porsche verde, Oliveira con ese precioso Ferrari decoración all'Italia. Una auténtica joya, bueno, un coche que con esa decoración recordarán seguro nuestros espectadores más veteranos, que llevaban los Lancia Stratos también en el mundo de los rallies. El Giro de Italia automovilístico lo ganó también a finales de los 70 un Lancia con esa decoración. Hoy ya extinta, hoy ya no hay ningún coche en convención que lleve esa decoración, pero la verdad es que esos colores de Alitalia junto a los de Martini probablemente han sido dos de las decoraciones italianas más icónicas del mundo del motor. Bueno, pues Teixeira, que se había visto ahí superado por Oliveira, y poco a poco parece que ha recuperado el ritmo que le había permitido auparse a la cuarta posición. Ahí lo tienen otra vez a Teixeira con el Porsche, este dorsal número 99, perseguido por Oliveira, y otro doblado que se aparta perfectamente de la trazada. Teixeira ahí superando esa primera curva, esa final de recta. Recordemos este circuito de Estoril, circuito que tiene una capacidad de 45.000 espectadores y que, bueno, está ligeramente por encima de los 4 kilómetros, 4.182 metros, aunque con una recta principal, pues bueno, lo que es la recta más larga de estos campeonatos de Race Ready. Volvemos a la carrera, dorsal 77, Paulo Lima, que ahora está marcando sus mejores parciales. Está a 13 segundos de Claudio Vieira, pero ve la amenaza acercarse por detrás de Santos, ese dorsal número 2, ese Porsche de color negro, también con esa librea que evoca, y lo tiene en segundo plano, evoca esos colores de John Player especial que hicieron, bueno, entre otros, famoso, pues, aparte de Ayrton Senna, que venció aquí precisamente en Estoril su primera carrera en Fórmula 1 con un Lotus a mediados de los 80. Pues bueno, esos colores los pusieron antes que Ayrton Senna, los pusieron en boga en primera plana automovilística hombres como Emerson Fittipaldi. Lima, como decimos, que estará marcando sus mejores, ha hecho su vuelta rápida, y lo tienen al piloto del BMW de RP Motorsport. Justo por detrás de estos hombres, Teixeira y Oliveira, el tercero de los Porsche de Aurora, y el Ferrari de Oliveira, que ahora se han vuelto a separar por 3 segundos. Quizás den algún tipo de problema a Teixeira, porque estaba más cerca de estos hombres. Ahí tienen precisamente al Ferrari. Dorsal número 281. Es el 308, un coche que no tuvo pues tanto palmarés como el Daytona. Que pilotaría entre otros Jean-Claude Andruet o Carlo Facchetti, pero que también, bueno, pues es uno de los coches. Cuidado, hay esa salida de pista del dorsal 99 de Teixeira. Decíamos que había perdido mucho tiempo anteriormente. Vamos a ver si pues consigue reincorporarse, pero perdiendo muchísimo tiempo, y además, pues bueno, dejando los neumáticos de ese Porsche 911 3.0 RS, pues bueno, bastante castigados. Este es el líder de carrera. Bueno, y fíjense cómo pierde, no puede ir más rápido Vieira,
que perdía y le sobreviraba la trasera de su Porsche, ese Porsche de Aurora Motorsport. Fíjense cómo se aprecia perfectamente cómo va trabajando al volante el líder de carrera. Tiene una ventaja de más de 15 segundos con respecto a Paulo Lima, pero ni mucho menos va de paseo. Fíjense cómo se ven perfectamente las ruedas, cómo va contravolanteando. Son coches, pues bueno, a nivel físico mucho más duros. No eran tan rápidos, evidentemente, estos coches como los coches más modernos, pero eran coches que a nivel de pilotaje eran muy exigentes. Mientras tanto, este es el dorsal 223, ese Toyota Carina de Veiga Motorsports y compartido por Arlindo Besa y Nuno Veiga. Y ese es el Ferrari de José Oliveira, ya instalado en cuarta posición después de esa salida de Teixeira y que le ha hecho perder, pues bueno, pues le sacaba 2-3 segundos a Oliveira. Y ahora Teixeira está a más de 13, así que casi una veintena de segundos lo que le ha costado esa salida de pista que hemos visto. O al menos no hemos visto la salida de pista en sí, pero sí hemos visto cuando se reincorporaba a pista. Por delante Paulo Lima, que trata de contener esa remontada que está llevando a cabo el Porsche 3.0 de Bruno Santos. Y Claudio Vieira, que ahí lo ven pasar por 10ª vez por línea de meta. Tiene una ventaja de 15 segundos sobre Paulo Lima. Este es el dorsal 15. El coche que anteriormente veíamos luchando con Gianfilippo Imparato. Dorsal 99, este es Teixeira, el piloto que tenía esa salida de pista, que ha perdido pues aproximadamente unos 20 segundos. Fíjense que tiene justo por detrás a Imparato. Vamos a ver aquí el momento de esa salida de pista. Ah, no, perdón, este es Claudio Vieira, no, este es el momento de la salida de pista, porque además veíamos ahí esos momentos anteriores de la carrera, veíamos todavía detenido en la parte externa el BMW 3.0 CSL de Ferreira. Ya está abierta también, según nuestro monitor de tiempos, esa ventana de pilotos para realizar las paradas en boxes. Así que veremos cuál es la estrategia que adopta cada uno de los equipos. Ahí vemos a ese Volkswagen Golf superando por el interior a ese Jaguar de Mira Gómez. Y que bueno, la verdad es que es muy dispar lo que es la apariencia del coche con respecto al Fiat Punto de Rosma Miño. Pero vaya batalla que están llevando ahí dos coches que, bueno, pues le separan el uno al otro pues casi 40 años de vida. Pues un par de generaciones por lo menos. Este es el líder de carrera con esas luces que lleva encendidas. Vieira, mientras esos doblajes parece que vuelve a la senda del 1.55, ha hecho una vuelta rápida de 1.54.4, pero consigue endosar más o menos un segundo por vuelta a este hombre, a Paulo Lima, que ve cómo se le acerca mucho Bruno Santos. La primera plaza parece, pues bueno, evidentemente queda mucha carrera, queda más de la mitad de la prueba. Fíjense ahí Rosma Niño con este pequeño Fiat Punto, que ahí le consigue coger el interior a Mira Gómez. Es casi una batalla entre un abuelo y un nieto. Ahora por el interior en esta parabólica Ayrton Senna, el pequeño Fiat Punto. El Jaguar fue un coche que en su momento también compitió en carreras de turismos. Pero fíjense aquí como en la superior potencia del Jaguar.
Es un misil inalcanzable la potencia del Jaguar. Evidentemente luego paso por curva, claro, un coche más moderno a nivel de suspensiones y de frenada es más eficiente. Ahí tenemos al Ferrari de Oliveira a punto de doblar a estos dos hombres. Ahí lo tienen, superando primero a Rosmaniño y ahora lo hará Mira Gómez. Vieira, que completa su 12ª vuelta. Su giro más rápido es casi 2 segundos más veloz que el de Paulo Lima. Ahí también una bandera doble amarilla en la curva 12. Atención, vamos a ver pues por tanto si es algún tipo de problema mecánico, salida de pista de algún coche que no hayamos visto y está ahí detenido. De momento, bueno, pues es el dorsal 32, el Volvo 850 de Vítor Costa. Vamos a ver si quizás ese era el motivo de esa bandera amarilla que les reseñábamos. A ver si entra en boxes o sigue en pista el piloto luso del Volvo 850. Por delante Paulo Lima, que tiene ya casi a su estela a Bruno Santos. Parece que el punto más caliente de la carrera está ahora en esa disputa por la segunda posición. Mientras tanto, ahí veíamos a ese Forescore superando también a un doblado. Estos doblados que pueden permitir que Bruno Santos eche ya definitivamente encima de Paulo Lima. Y cuidado porque en recta la velocidad del Porsche puede imponerse, la superior potencia del Porsche puede imponerse a la del BMW. Vamos a ver si consigue dar finalmente caza el del Porsche de Aurora Motorsport al del BMW, el BMW de RP. Ese es Claudio Vieira adelantando a Jean-Philippe Imparato. Uy, vaya trayazo literalmente, por definirlo de una manera descriptiva, que le ha dado ahí a Claudio Vieira. No se está guardando nada el piloto luso, pero hay que decir que ahora se acaba de abrir la ventana de parada en boxes, pero bueno, le queda todavía más de la mitad de carrera a Vieira por delante. Quizás, y dada la ventaja que tiene de 15 segundos con respecto a Paulo Lima, tal vez debería de, bueno, a lo mejor guardar algo de goma para la parte final. Son carreras de 60 minutos. Según nuestro medidor de tiempos, hay un aviso para el dorsal 86. Se trata del Toyota MR2 de André Pardal y Fernando Mayer Gaspar. Y vemos ya las primeras paradas en boxes. Y el dorsal 86 que tiene pues un aviso de los comisarios. Probablemente se trate de algunos límites de pista y vemos precisamente ese Toyota MR2. Ese 2 plazas japonés. Coche pues bueno, bastante... Cuidado, hay que para el cuarto clasificado. Estamos hablando de Oliveira, el piloto del Ferrari 308, que marcha en cuarta posición y que además, bueno, compite en solitario. Como les decíamos, hay equipos que tienen 2 pilotos, otros que tan solo tienen 1. Así que José Oliveira, que no, bueno, él cumplirá el tiempo de parada mínimo, que son 2 minutos aproximadamente desde que entran en el pit lane hasta que salen. Y bueno, y en el caso de José Oliveira, el piloto de Rosario Classic, el hombre del Ferrari, que bueno, pues simplemente esperará esos 2 minutos dentro del coche. Fíjense cómo le ajustan el asiento de pito, bueno, las diferentes alturas
que pueden tener los pilotos. Tradicionalmente, históricamente, pues bueno, los equipos oficiales siempre han tratado de que los pilotos tengan alturas similares, constituciones similares a nivel físico, para de esa forma pues, ahorrarse esa maniobra en la parada en boxes, esa, bueno, ajustar lo que es la distancia del bucket del asiento al volante. Ahí ese Volkswagen Golf que comparten, un coche de los de la primera generación, comparten Rui Moura y Antonio Duarte. Vemos ahí Duarte con esos colores en el casco, típicamente portugueses, de la bandera lusa. Vieira a lo suyo, liderando la carrera, no dejándose nada en el zurrón, poniendo un ritmo muy fuerte. 14 segundos, perdón, no, 16 segundos ya a Paulo Lima. Bruno Santos está a 18. Y es que parece, bueno, aquí está el Jaguar XK 140, ya detenido en boxes. El vehículo que pilota Mira Gómez, dorsal número 9, y que comparte con Fernando Campos Ferreira. Ese es el Datsun 1200 de David Marqués y José Arantes, un coche también, pues bueno, un habitual estos Datsun en la carrera de los 80. Jaguar ya a punto de retomar su presencia en pista. Por delante quien para es Claudio Vieira. Atención, porque el líder de carreras se encuentra en los boxes. El líder de carreras se encuentra ya en los boxes. Mientras tanto, Paulo Lima, que hereda esa primera posición. Bruno Santos marcha segundo. También ahí vemos al dorsal 99 de Teixeira, el piloto de Aurora que hacía ese trompo. Pensamos que ha sido un trompo, lo hemos visto reincorporarse a pista. Están dos de los Porsche, el de Teixeira y el de Vieira, en los boxes. Veíamos también a ese dorsal 47, el BMW de Cábaco. Y también parece, no sé si estaba parando en boxes o algún tipo de penalización. Podemos constatar, pero mientras tanto Bruno Santos, este hombre dorsal 123 que está segundo a 3 segundos, ha perdido algo de terreno con respecto a Paulo Lima. Bueno, ahí intentando aliviar un tanto el calor. Creo que está haciendo una jornada, pues bueno, dentro de y para estar en pleno mes de julio, bastante benigna para lo que podría ser, para lo que es a veces este circuito portugués, muy próximo al Océano Atlántico, pero temperatura en pista de 29 grados y bueno, y temperatura ambiente de 22. Atención, que ya ha parado Paulo Lima y ahora lo va a hacer también Bruno Santos. Ahí lo tienen al piloto que marchaba provisionalmente en tercera posición. Claudio Vieira, que sigue ahí parado en boxes. Tiene que estar a punto ya de salir, de lo contrario, porque ahora está con vuelta perdida con respecto a Paulo Lima y Bruno Santos. Ahí tiene a Bruno Santos bajándose, el hombre que ha completado la primera mitad de carrera, y a punto de subirse su compañero Thiago Santos al volante de ese Porsche 3.0 RS. Bueno, cuidado porque Vieira sigue ahí detenido. Vamos a ver si Vieira consigue, bueno, estará con vuelta perdida con respecto a estos hombres que se han parado al giro siguiente.
Se reincorpora ahí también a pista el Datsun. Paraba ahí finalmente ya, sí, pues ahí lo tienen. Claudio Vieira, que tiene que recuperar a una vuelta con respecto al BMW de Paulo Lima y de Bruno Santos. Claudio Vieira, que pilota en solitario ese Porsche con motorización, bueno, ese Porsche motorización 3 litros, 3.000 centímetros cúbicos, motor Boxer característico de Porsche F6, que tan buenos resultados les ha dado siempre en resistencia. Y bueno, y Vieira, que tenía una ventaja de aproximadamente unos 16-18 segundos. Y ahora vuelve decidido a recuperar esa primera posición que ha perdido como consecuencia de esa parada. El líder de carrera son esos dos hombres, Bruno Santos y José Santos, y el BMW de Paulo Lima, que está parado también, está efectuando su parada un poco más atrás. El Volkswagen Golf de Duarte, que marcha en 9ª posición. Y este en buena lógica es Paulo Lima. Efectivamente, ahí lo tienen. Dorsal número 77, el BMW compartido por Paulo Lima y José Paradela. Vuelve ya a pista. El dorsal 123. El coche compartido por Bruno Santos y Thiago Santos. Todavía no lo hace Paulo Lima, que sigue detenido en pista. Bueno, perdón, sigue detenido en boxes. Ya aquí ganado bastante diferencia el Porsche 911. Y ahora, en cuanto se cierre, que acaba de cerrarse ya el periodo de parada o la ventana de parada en los boxes, podremos darles información más pormenorizada de la clasificación real. Este es el Toyota MR2, dorsal 86. A ver, Thiago Santos, ¿cuál es su posición con respecto? Ahí vuelve ya el BMW de Paulo Lima y de su compañero José Paradela. Este es Jean-Philippe Imparato y Vincent Imparato. En buena lógica debería ser Vincent quien se encuentra a bordo de ese BMW. Efectivamente, está remontando posiciones. Se encuentra ya en 6ª posición absoluta y segunda de su categoría. Pues les podemos confirmar que es Thiago Santos el líder de la carrera. Es este hombre, el piloto que marcha en primera posición. Vamos a ver con qué ventaja con respecto a Claudio Vieira. Y si el que había sido líder en la primera mitad de la prueba, en estos 23 minutos que restan para el final, puede recortar las diferencias. Ahí tenemos a Claudio Vieira. En buena lógica, la tercera plaza debería ser para el BMW de Paradela, el compañero de Paulo Lima. Según nuestro monitor de tiempos, se encuentra ahora en la 4ª plaza Ruiz Ribeiro y Ruiz Salgado con el Forescore RS 2000, a expensas de poder confirmárselo en los próximos minutos, bueno, mejor dicho, en el próximo giro. Fíjense que cerca están José Paradela y Vincent Imparato, los dos BMW. Intercalado entre ellos el Volvo 850, se cuela ahí por el interior, o intentaba al menos hacerlo, Vincent Imparato. No, pues no había conseguido superar
piloto del Volvo, Vincent Imparato. Ahora sí lo hace. Se tiraba ahí con todo el piloto francés. Es el líder de carrera, Thiago Santos, que tiene una ventaja de 41 segundos sobre Claudio Vieira. Cuidado porque su compañero Bruno Santos había rodado muy rápido, pero Thiago Santos está prácticamente clavando los tiempos de su compañero. Y no se piensen que Vieira, este hombre, el dorsal 44, tiene mucho más ritmo. Sí, le recorta un poquitín en este último giro, pero a ese ritmo, con 21 minutos para el final, no sabemos si va a ser suficiente. Según nuestro motor de tiempos, el dorsal 4, que es Vincent Imparato, precisamente el 538, que se trata de Duarte, y el dorsal número 99, que es Teixeira, el piloto del Ford, perdón, el piloto del Porsche de Aurora Motorsport, que tienen un drive-thru por superar la velocidad máxima en el pit lane, con lo cual, bueno, pues este hombre, Vincent Imparato, que marcha ahí en sexta posición con el segundo de los BMW, con esos colores esos colores de BMW Motorsport tradicionalmente, pero bueno, el que llevan siempre el equipo Schnitzer desde el Mundial de 1987, pues prácticamente hasta que utilizaron esos coches en el DTM de 1992. Coches Grupo A, y que ya, pues a partir del año 92, 93 ya entraron con toda su fuerza la normativa clase 2 FIA y también los clase 1, los Alfa Romeo 155. Cuidado porque ahí se mete a boxes Thiago Santos, el líder de carrera, que no sabemos, bueno, había hecho ya su parada evidentemente porque le había cedido el testigo Bruno Santos. Es verdad que ha salido con mucha diferencia con respecto a Vieira, pero todavía no sabemos a qué obedece esa parada de Thiago Santos, del líder de carrera. Vamos a ver si es algún drive-thru, tal vez, por no cumplir la parada de tiempo mínima. Este es Campos Ferreira con ese Jaguar, ese precioso Jaguar, ahí con esa lucha que está manteniendo con coches, pues bueno, más modernos, de menor antigüedad. Y bueno, les podemos adelantar que Claudio Vieira acaba de recuperar el liderato como consecuencia de esa parada en boxes de Thiago Santos. Ese es José Paradela, ese es Vincent Imparato. Recuerden, este coche tiene un drive-thru por haber superado la velocidad máxima en el pit lane. Y Vieira, este hombre que vuelve a situarse en primera posición. Thiago Santos, que ha entrado en boxes, de momento, según nuestro monitor de tiempos, sigue allí detenido. Así que en buena lógica, José Paradela efectivamente ya lo ratifica nuestro monitor, que supera a Thiago Santos y ya es segundo en la clasificación. Ahí tienen a José Paradela. Pues bueno, no podemos darles más información cuál es la razón por la que Thiago Santos se ha detenido. Había hecho ya su parada, evidentemente. De hecho, se había reincorporado a pista antes o en menor tiempo que Bruno Santos. Y fíjense, ahí está Thiago Santos. Pues sí, tiene pinta de que es algún tipo de incidencia mecánica y que ahora está tercero, pero mucho nos tememos que el portugués de Aurora Motorsport va a seguir cayendo en la clasificación. Este es el dorsal 99. Porsche pilotado por Moura Teixeira, el piloto que antes tenía un susto y
y perdía una veintena de segundos, pero que tras las paradas marcha en sexta plaza. Bueno, y con buenos visos de recuperar tiempo sobre el Ferrari 308, pilotado por José Oliveira, que es provisionalmente quinto, aunque estos dos coches van a ganar una posición toda vez que Thiago Santos sigue ahí detenido. El compañero de Bruno Santos, que ha estado rodando durante la primera mitad de carrera en tercera posición, se ha situado líder y parece que algún tipo de incidencia mecánica, presumimos, le ha dejado en la estacada. Claudio Vieira, que sigue deleitándonos con ese espectacular pilotaje. José Paradela, que marcha en segunda plaza a 43 segundos de Vieira. Ahí lo tienen a José Paradela. Mientras la tercera plaza ahora la ha heredado el Forescore RS 2000, dorsal 533 de Rui Ribeiro y Rui Salgado. Dorsal 99. El coche, el Porsche de Moura Teixeira, que decíamos que estaba recuperando, pero que según nos informan también ha superado la velocidad máxima en el pit lane y tendrá un drive-thru. Y ahí vemos, bueno, pues Thiago Santos, que ya se ha bajado del coche, así que una pena, pero no va a poder ver la bandera cuadros. Ese Porsche 911 con esa librea que recuerda, bueno, los colores de John Player Especial. De momento, Claudio Vieira, que sigue en un sólido liderato de más de 45 segundos sobre José Paradela. Y bueno, ahí veíamos fugazmente al Ferrari de Joao Oliveira, que ya es cuarto. Atención, porque está muy cerca del Forescore de Salgado y todavía podría haber tanto la primera como la segunda plaza del podio, parecen ya bastante consolidadas. Sin embargo, la tercera parece que todavía puede tener ya una opción Joao Oliveira de superarle. Thiago Santos, como consecuencia de esos problemas, sigue cayendo posiciones en la clasificación, ya es noveno y con 14 minutos para el final. En estos momentos todo hace presumir que va a acabar muy atrás en la clasificación. Ahí tenemos a Oliveira, como les decíamos, recordando terreno a marchas forzadas sobre ese Forescore. Eso es lucha real por la posición, por la tercera plaza en el podio. Los dos coches están encuadrados en la categoría H 1980. La verdad es que ese dorsal 533, liderado por Rui Ribeiro y Rui Salgado, lo hemos visto poco, pero cuando importaba estaba allá arriba. Se está sabiendo aprovechar de los problemas de coches de mayor potencia, de mayores prestaciones. Nos encontramos ahí tercero, justo por detrás del Porsche y del BMW. Aunque en buena lógica ver aquí la curva del gancho, bueno, se ha quedado clavado, ha intentado colarse muy por el interior Oliveira, Joao Oliveira, le ha cerrado la puerta a Salgado y ha perdido ahí un tiempo muy valioso, aunque en buena lógica pensamos que el Ferrari es un coche más rápido que el Forescore, y si no es en esta recta será poco después, pero parece que ese Ferrari patrocinado por Alitalia, no sé, como no quiere tomar Oliveira ningún riesgo, bueno, pues se defiende en recta mucho el pequeño Forescore, aunque parece que aquí ya a final de recta, fíjense cómo este Ferrari sobredimensionado en sus pasos de rueda, como era habitual en la época. Fíjense cómo se le ha vuelto a colar por el interior Salgado. Bueno, vaya lucha, una lucha muy dispar. Son vehículos, el Ferrari es más rápido a una vuelta,
Pero claro, es un coche más ancho, con unos pasos de rueda mucho más sobredimensionados. Y pese a su superior potencia, pues bueno, es muy posible que en velocidad pura tenga menos drag, menos resistencia aerodinámica ese Forescore que el Ferrari 308. A ver aquí en buena lógica le debería de coger el interior Oliveira a Salgado. Ahí está, se sitúa el Ferrari en tercera posición, justo por detrás de Vieira y de Paradela. Y si consigue abrir hueco, lo va a tener muy, muy difícil el piloto del Forescore. Fíjense aquí como sí que les había situado ya por delante Oliveira, pero ahora aparece sorpresivamente por el interior. Ahí lo tienen, a Salgado, que recuperaba momentáneamente esa tercera plaza. Sin embargo, poco después ya era el Ferrari quien iba a hacerse con esa tercera plaza, al menos provisionalmente. Ahí lo tienen ya cuando Oliveira superaba a Salgado. El dorsal 47, que según nuestro monitor de tiempos tiene un stop and go. Dorsal 47, que es el coche de Almeida. Ese BMW 36 que comparte con Diego Carabaco, que tiene un stop and go de 53 segundos por no cumplir el tiempo reglamentario en la parada. También el dorsal 22. El Forescore RS2000 MK1 de Manuel Almeida. En su caso, el tiempo que le añadirán a su tiempo final de carrera es de 19 segundos por no cumplir el tiempo establecido de parada. Mientras, en el caso del dorsal número 4 de Vincent D'Imparato, que tenía antes un drive-thru por superar la velocidad en el pit lane, también va a tener un stop and go por no cumplir el tiempo establecido en los boxes. Ahí vemos a ese dorsal 99, Moura Teixeira, rodando ya en quinta posición y aprovechándose, bueno, de esa parada off, de esa parada obligatoria, esa parada forzada para cumplir un drive-thru que ha tenido Vincent Imparato. Pasada ahí de frenada de Moura Teixeira. Los Porsches, especialmente en esta parte final, con ese comportamiento tan característico, muy sobrevirador, con el motor por detrás del eje trasero, pues la verdad es que son siempre espectaculares de ver, pero para los pilotos son muy exigentes, muy complicados de pilotar. Vieira, el líder de carrera. Bueno, ahí tenemos al tercer clasificado, a Joao Oliveira, con ese 308. Fíjense ya qué distancia abierto de 6 segundos con respecto al Forescore de Salgado. Podemos escuchar por nuestros auriculares ese sonido característico Ferrari, motores siempre más revolucionados. Bueno, y ahí tienen a el dorsal 47 Almeida, el compañero de Carabaco, que cumple ese, ya les decíamos, un stop and go por no cumplir el tiempo de parada reglamentario en los boxes. El líder de carrera, Vieira, que está afrontando ya los últimos 7 minutos de carrera, a punto ahí de doblar al Fiat Punto, que anteriormente veíamos luchar con el Jaguar en los compases iniciales. Moura Teixeira, Vieira, que ahora estos dos
Porsche 911 3.0 de Aurora Motorsport, que van a rodar prácticamente en formación. Es decir, que el de Moura Teixeira va quinto, pero con vuelta perdida, con 2 vueltas perdidas, de hecho, con respecto a Claudio Vieira. Y ese es José Paradela. Sigue doblando rivales, en este caso el Volvo 850. Dorsal 9, Campos Ferreira. Ahí tenemos al segundo clasificado. José Paradela, que la verdad es que en ningún momento está ya a más de 1 minuto con respecto a Vieira. Su compañero Paulo Lima se ha mantenido a una distancia de unos 15 segundos al final de su relevo con respecto a Vieira, pero ya poco a poco ha perdido cualquier opción de luchar por la victoria y muy difícilmente lo va a hacer, salvo hecatombe para el hombre del Porsche, que vemos a punto de doblar al otro Porsche gemelo al suyo, el de Moura Teixeira. Ahí lo tienen. Volvemos aquí a José Paradela, el segundo clasificado. Primero, además, de la categoría H 1990. Es el dorsal 533 de Forescore de Salgado. Dorsal 533, que como les decíamos es un RS2000 compartido por Ruiz Salgado en esta segunda mitad de carrera, pero que en la primera mitad ha pilotado Ruiz Ribeiro, y un coche además que ha ido, bueno, pues sin hacer mucho ruido, pero va a acabar muy arriba y por delante de coches de prestaciones muy superiores. A Moura Teixeira, que ya está perdiendo la rueda de Claudio Vieira. Ya ha superado el líder de carrera, su compañero, 2 vueltas ya que está endosando. Bueno, y casi le va a venir, bueno, no, todavía lo tiene lejos, pero casi le daba para superar a Claudio, a doblar incluso al segundo clasificado este hombre, Claudio Vieiras, a José Paradela. Está el del BMW a 1 minuto y 11 segundos. La vuelta rápida es 1.54 en el caso de Vieira, de este piloto. Así que bueno, falta que quedan pues ya algo menos de 4 minutos, pero no va a ser suficiente para darle alcance. Pero bueno, vaya exhibición. No sabemos qué habría pasado de no mediar esos problemas que ha tenido el Porsche 911 también de Aurora, de Thiago Santos y Bruno Santos, que había llegado a ponerse líder después de la parada. Pero con el Porsche de color negro fuera de la ecuación, todo se ha aclarado para un Claudio Vieira que, bueno, va con más de 1 minuto de ventaja sobre José Paradela, pero ahí lo vemos que no levanta el ritmo. Impresionante el compromiso, el entusiasmo de un Claudio Vieira que está siendo, bueno, pues está firmando una carrera verdaderamente antológica en el estreno de este 7 Friday Classic Cup para coches, como les decíamos, fabricados entre 1955 y el año 2000. Por tanto, bueno, una competición que veremos a ver si vive nuevos capítulos a posteriori. Y tenemos al segundo clasificado, a José Paradela, adelantando, superando a Campos Ferreira. Nos habíamos olvidado ya de él, pero el
el Ferrari de Joao Oliveira, que sigue en tercera posición. Lo veíamos ahí fugazmente por delante de este hombre del segundo, que está a punto también de ganarle una vuelta. Ahí lo tienen. Magnífica la carrera también ahí de este piloto del Ferrari. Un coche verdaderamente fascinante y que bueno, hemos tenido ocasión de disfrutar aquí en Estoril y ojalá lo podamos ver en pruebas sucesivas. Los certámenes de Race Ready. Atención que ya última vuelta y tenemos a Claudio Vieira, el piloto de Aurora Motorsport, que salvo a José Paradela y Paulo Lima, la dupla que conforma el coche el BMW M3 E30 de RP Motorsport ha doblado a todo el resto de pilotos, incluido a Joao Oliveira. Atención, hay un trompo de Campos Ferreira con el Jaguar, bueno, aparentemente y gracias a Dios sin consecuencias. Conseguía reemprender la marcha el piloto que va a vencer la categoría H1965. Ahí veíamos fugazmente también al Volkswagen Golf. El Datsun. Y Claudio Vieira, que se encuentra ya el líder de la carrera en el tercer sector del circuito. Y en buena lógica. Ahí lo tienen. Punto ya de pasar por línea de meta. Y lo tienen, sí, efectivamente. Esa era la curva que les llevaba hacia la curva del tanque. Curva que pasaba muy cerca del muro y unas casas. Y luego se hizo esta variante con esta chicane en subida para mejorar la seguridad de este trazado lisboeta de Estoril. Tenemos a Claudio Vieira gestionando ya estos últimos metros y a punto de poder certificar la victoria en el estreno de este Classic Friday. Ahí lo tenemos al piloto portugués. Victoria para el hombre de Aurora Motorsport, el piloto del Porsche 911 3.0. Una victoria aplastante de principio a fin, que ya nadie ha podido discutirle. En entrenamientos sí que Paulo Lima se había quedado a 4 décimas de él, pero luego en el vuelta a vuelta nada ha tenido que hacer. Decirles que está a punto de pasar José Paradela. Ahí lo tenemos al segundo clasificado, que a la postre va a entrar pues a casi minuto y medio. También tenemos ahí a Joao Oliveira, que bueno, finalmente va a conseguir evitar Oliveira ser doblado por Paradela. Pero bueno, este hombre, aunque los vean aquí intercambiadas las posiciones, el Ferrari es tercero y el BMW segundo. Lo que pasa es que el Ferrari va con vuelta perdida con respecto a este hombre, a José Paradela. Ahí tenemos a Oliveira, que adelantando a ese Datsun certifica la tercera posición en el podio, en el cajón, mientras el segundo lugar va a parar a manos de José Paradela. Ahí lo teníamos también el BMW pasando por línea de meta. Bueno, una carrera muy emocionante. No sabemos qué habría ocurrido en el caso de que Bruno Santos y Thiago Santos no hubiesen tenido esos problemas cuando han liderado después de las paradas. Pero lo cierto es que con esos problemas de Bruno Santos y Thiago Santos, pues bueno, este hombre sí que no ha tenido ya ninguna oposición. El BMW también lo ha intentado, sobre todo con Paulo Lima en la primera mitad de carrera, pero su victoria ha sido verdaderamente incontestable, como atestigua el hecho de que haya doblado a todos
salvo al segundo clasificado, el BMW de Paulo Lima y de José Paradela. La cuarta plaza finalmente ha sido para el Forescore RS2000 de Ruiz Ribeiro y Ruiz Salgado. La quinta para el dorsal 99 de Moura Teixeira, con el Porsche que hacía un trompo mediada la prueba, mientras que el sexto lugar ha sido para Jean-Philippe Imparato y Vincent Imparato con el segundo de los BMW M3 E30. Ahí tenemos al piloto ganador, Claudio Vieira, siendo felicitado por su encomiable trabajo por los miembros, los integrantes de su equipo. Excepcional labor. Ahí desplazando el bucket hacia atrás para bajar con mayor facilidad. Y bueno, vaya espectáculo de pilotaje que ha ofrecido Claudio Vieira. Victoria más que merecida para él. Y lo vamos a ir dejando aquí, recordándoles que la siguiente carrera del Iberian Supercars serán a las 17:55 hora española. Segunda carrera del Iberian Supercars, que esperemos que sea al menos igual de emocionante que la primera, y ya es decir mucho, porque la primera carrera de esta mañana ha sido verdaderamente apoteósica. Así que hasta entonces nos despedimos y les esperamos luego. Un saludo.
Você é aquele sorriso.